Trono de los Arcanos Mágicos apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 731. Nazdahl en Rentato. Nai cayó bastante temprano en este frío invierno. Rentato, la ciudad del norte, temblaba bajo el viento helado. Todos los peatones que caminaban por la calle se habían subido el cuello y acelerado el paso. Para ellos, la mayor diferencia era que las calles de Rentato ahora estaban alineadas con una brillante luz de cristal mágico. En el pasado, solo las calles más concurridas tenían lámparas arqueadas. En ese momento, la mayoría de los ciudadanos regresarían a casa en una densa oscuridad, y la única fuente de luz podría ser la luna, las estrellas o una linterna tenue. Nazdahl se bajó del último tren siguiendo la corriente y pisó el suelo liso de la estación Hexagram. Rentato City todavía tenía las puertas y muros de la ciudad con el propósito de defenderse. Por lo tanto, los trenes de vapor mágicos no podían entrar en la ciudad después del anochecer. Una vez que se cerró la puerta, los trenes solo pudieron detenerse en la estación temporal fuera de la ciudad. Nazdahl disfrutó mucho de su viaje. Como decían los libros, los trenes de vapor mágicos eran realmente muy rápidos y cómodos. Exhaló y vio un grupo de niebla blanca que se elevaba. Llevaba una camisa blanca, un suéter marrón, un sombrero de copa negro y un traje cruzado. En su mano, también había un bastón. Era un estilo de vestir típico de Olm. Sus músculos abultaban la camisa. Evidentemente, era un hombre de gran fuerza. Nazdahl miró a su alrededor en la estación y sintió lástima que los trenes de vapor mágicos no pudieran atravesar la cordillera oscura. Quizás Silvermoon o Asteland podría ser una opción. La cordillera oscura estaba llena de peligrosos espacios espaciales y criaturas mágicas. Es muy probable que un tren mágico nunca regresara una vez que entrara en las montañas. Silvermoon o Asteland era una dimensión bajo el control de los hombres lobo. A diferencia de lo que sugería el nombre, era un páramo rico y próspero. Los hombres lobo insistieron en el nombre hace unos miles de años, y el nombre original había sido olvidado hace mucho tiempo. No había nada más especial en la estación. Nazdahl se sacó el traje y salió de la estación. Nazdahl se sintió muy orgulloso de que el príncipe Duvenal lo eligiera para que fuera quien llevara a cabo esta misión, que requería una forma de pensar clara y una capacidad de observación muy fuerte. Su ritmo se estaba acelerando. El príncipe Duvenal fue un ídolo de Nazdahl por su inteligencia y talento estratégico. Nazdahl trató de seguir cómo se comportaba y pensaba el príncipe. Aunque otros príncipes y vampiros a menudo se reían de Duvenal por su imprudencia y su mente simple, Nazdahl nunca les creyó. Hicieron esto simplemente por celos. Tan pronto como salió de la estación, los ojos de Nazdahl se iluminaron de repente con las lámparas de la calle, como si fueran estrellas brillando en la ciudad. Todas las luces conectadas entre sí. Farolas, lámparas para el hogar, luces para automóviles y luces para coches. Todos se veían tan brillantes y cálidos. Las luces conjuntas eran incluso más brillantes que las estrellas del cielo. En una dirección, dos altas torres se levantaron del suelo y dominaban todo el Rentato. Las dos torres estaban decoradas con lámparas de cristal puro y brillante. Nazdahl quedó profundamente impresionado por la pura belleza. Nazdahl se quedó allí. El brillo se apoderó de su corazón. Su corazón latía con fuerza. ¿Tu primera vez aquí en Rentato? La más alta es la Olm Royal Magic Tower, y la más baja es la Olm Broadcasting Station y el Consejo Nacional de Ondas Electromagnéticas. Un transeúnte echó un vistazo a Nazdahl y explicó. ¿Un consejo? ¿No era eso algo que solo existía en el Congreso de Magia? ¿Había incluso consejos más altos que el Consejo Nacional? ¿Y la sede? Nazdahl tenía muchas preguntas en mente, pero no las hizo. Se sintió herido por la mirada divertida en el rostro del transeúnte. Esa era la mirada de un compatriota. Nazdahl tuvo que controlar su ira para completar la misión. Tenía que saber más sobre esta ciudad para fingir que no era su primera vez aquí. Tenía una autoestima muy fuerte que era rara incluso entre los hombres lobo. Nazdahl tomó el equipaje, contrató un autocar y se dirigió a la concurrida calle. Al pasar por una plaza, Nazdahl vio a cientos de personas reunidas. Estaba muy sorprendido porque afuera hacía mucho frío. ¿Cómo soportarían el viento frío? Nazdahl le pidió al entrenador que se detuviera y él se bajó. De pie al margen de la plaza, vio los enormes altavoces en medio de la plaza. Una dulce voz salía de los altavoces. La siguiente parte es Body Secret, la parte que todos adoran. Esta noche tenemos la suerte de contar con el vizconde John Wellesley, que es un gran caballero y tiene mucha experiencia en el ejercicio.
Él compartirá con nosotros cómo deben ejercitarse los adolescentes cuando sus cuerpos aún no están completamente desarrollados y no son la mejor manera de ejercitarse. Los ojos de Nasdaq se iluminaron. Sacó un montón de material y empezó a buscar algo. Estaba hojeando el folleto mientras escuchaba atentamente la transmisión. Finalmente, una gran sonrisa apareció en su rostro. Eso era Arcana Voice. La información era correcta. Nasdaq luego se sorprendió mucho por la participación del vizconde. Lo que decía el vizconde era cómo se ejercitaría un caballero. No se suponía que eso era un secreto. Se sorprendió porque esto nunca sucedió, incluso en el alto más abierto de mente. Uno tendría que convertirse en un caballero escudero primero para acceder a tales secretos. Nasdaq se preguntó si los nobles aquí alguna vez protestaron por este tipo de transmisión o si estaban permitiendo que esto enfrentara a la iglesia. Pero pronto, se obsesionó por completo con Arcana Voice. Nunca había experimentado una forma de entretenimiento así. En la cordillera oscura, debido a las duras condiciones, fue muy difícil recibir la señal de Arcana Voice. Nasdaq escuchó la radio con atención. Se alegró de haber tenido la oportunidad de escuchar Arcana Voice aquí. Evidentemente, el programa de radio le resultó muy interesante. Después de que la multitud se dispersó, Nasdaq se acercó sigilosamente al gran altavoz pero no encontró nada especial más que algunos cables y dispositivos simples. Siguiendo los cables, Nasdaq dio la vuelta a la esquina y llegó al otro lado de la pared. Vio que había más de 10 extraños agujeros en la pared, 3 en cada grupo, 1 arriba y 2 abajo. Nasdaq los miró de cerca, pero no pudo averiguar el uso de los agujeros. Quería preguntarle a alguien, pero no quería que lo despreciaran. Así que decidió resolverlo por su cuenta. Al crecer en la cordillera oscura, Nasdaq sabía que tenía que ser cauteloso con todo lo que no sabía bien, incluso si esa cosa parecía muy común. Por lo tanto, muy alerta, sacó un palo de acero de su equipaje para usarlo como la extensión de sus dedos. Los agujeros estaban justo en la pared sin cubiertas ni protección. Por tanto, Nasdaq creía que no serían demasiado peligrosos. Nasdaq miró a su alrededor, después de asegurarse de que no había nadie alrededor, y abrió los agujeros con la varilla de acero. Zumbido. Corrientes eléctricas se dispararon a lo largo del pinchazo de la aguja y golpearon a Nasdaq de inmediato. No tenía ninguna posibilidad de evitarlo. El cuerpo de Nasdaq estaba cubierto de corrientes eléctricas y temblaba ferozmente. Algo olía a quemado. Trató de sacar el palo, pero no pudo. Después de un tiempo, Nasdaq había vuelto a medias a su aspecto de hombre lobo. Sus músculos se hincharon y una neblina de aire negro lo rodeó. De repente usó su fuerza y finalmente se deshizo del palo de acero. Rayo, círculo mágico. ¿Cómo podían los nobles y hechiceros de Rentato permitir que cosas tan peligrosas estuvieran aquí en la pared de una plaza pública? Nasdaq ni siquiera podía hablar y se sentía extremadamente molesto. Si no hubiera sido un hombre lobo adulto, lo habrían matado. Justo después de volver a su aspecto humano, un joven con ropa elegante se acercó a él. Sacó algo que se conectaba a un cable de su bolsa y tapó los agujeros, y luego tapó el otro extremo en un fino artículo alquímico en forma de rectángulo. Al ver que había un hombre tirado en el suelo y mirándolo con gran confusión, el joven sonrió y explicó: "Este es el último dispositivo de comunicación móvil. Ya no requiere un círculo mágico permanente para la electricidad porque ahora puede salvar la energía. El precio ha bajado mucho por eso. No soy súper rico, pero ahora puedo pagarlo". Luego olió algo quemado en el aire. Volvió a mirar al hombre que estaba en el suelo, y el rostro del hombre también se veía negro quemado. "Amigo mío, no te ves muy bien. ¿Acabas de tocar los círculos mágicos de la corriente eléctrica?". "No, no", Nasdaq se apresuró a negar. El joven sonrió. "Bien. Arcana Voice y el Consejo han estado promoviendo la conciencia de la gente sobre el uso seguro de la electricidad. Incluso los niños de Rentato ahora comprenden lo importante que es esto, a menos que sea alguien que nunca antes haya usado electricidad. Incluso los niños lo sabían". Nasdaq se alegró de haberse negado instantáneamente a sí mismo antes. Nasdaq decidió abandonar la plaza cuanto antes por el sentimiento de vergüenza. Nasdaq arrastró su cuerpo medio entumecido y caminó lentamente hacia la calle tranquila. Mientras caminaba, de alguna manera, de repente perdió el equilibrio y cayó en un agujero. Explosión. En la plaza, el joven escuchó algo. Se dio la vuelta pero no vio nada. Después de que se realizó la carga, recordó algo.
La transmisión había estado advirtiendo a los ciudadanos que debían evitar las calles remotas y tranquilas y tener más precaución al caminar, ya que recientemente algunos ladrones estaban robando tapas de alcantarillado. Capítulo 732. Las desgracias nunca vienen solas en Rentato, en una calle oscura. Llevando algo pesado, dos hombres pequeños se movían sigilosamente por la calle. De repente, un par de personas saltaron y las empujaron ferozmente al suelo. Explosión. Esa cosa pesada cayó al suelo. Perros negros en Granlin Street. Espetó el hombrecillo. Luego recibió una bofetada crujiente en la cara por lo que acaba de decir. Un hombre de uniforme salió de la oscuridad y se puso en cuclillas frente al hombre. Prefiero policía o señor. Dado que la sede de la agencia de policía de Olm estaba ubicada en Granlin Street, los gánsteres estaban acostumbrados a llamar a la agencia Granlin Street. La bofetada asustó al hombrecillo. Sí, señor, le dijeron que los perros negros de la calle Granlin tenían algún tipo de elemento alquímico especial que podía torturarlos con una parálisis y un dolor horribles. Así que nunca seas imprudente frente a un policía. Atrapado en el acto, robando la tapa. Serás enviado a la corte para tu sentencia y enfrentarás el cargo de poner en peligro la seguridad pública. Al menos, ustedes dos pasarán el resto de sus vidas en las minas. Por supuesto, si ustedes dos están dispuestos a convertirse en sujetos experimentales, es posible que puedan regresar a Rentato después de un año, dijo el policía principal mientras golpeaba la cara del hombre pequeño. El hombre pequeño estaba totalmente sorprendido. Está poniendo en peligro la seguridad pública. Señor, no lo decíamos en serio. Lo hicimos solo por dinero. El cargo le parecía muy serio. Te he dicho idiotas varias veces para escuchar la radio para conocer las reglas y las leyes. No conoces las leyes, no conoces las reglas, ni siquiera estás calificado para ser un ladrón. El cargo de poner en peligro la seguridad pública provino del Parlamento de los Nobles y fue sugerido por Natasha. Cuando estaban discutiendo las regulaciones sobre seguridad vial y aeronáutica, Natasha sugirió que debería haber una ley que impida que las personas utilicen aviones o automóviles para cometer asesinatos. Era una tapa. Solo una tapa. Los dos ladrones casi se echan a llorar. No podían imaginarse cómo sería trabajar en las minas. En cuanto a convertirse en sujeto de experimento de un hechicero, esta opción nunca sucederá. Eso sería incluso más horrible que la muerte. El oficial superior se burló, robaste la tapa. Harías que otras personas cayeran a las alcantarillas. Así es como ustedes dos pusieron en peligro la seguridad pública. Arrepiéntanse cuando estén en las minas. No, por favor, señor. Esta es la última vez. No lo hubiéramos hecho si lo hubiéramos sabido. Los dos suplicaron apresuradamente. Señor. Tengo gran información. Grande. Uno de ellos gritó en voz alta. Harían todo lo que pudieran para salvar sus vidas. El oficial superior asintió con satisfacción y le dijo al otro policía. Llévalos para interrogarlos. Primero dame la confesión antes de entregarla. Los dos ladrones ahora estaban llorando. Después de que se fueron siguiendo al policía, uno de sus subordinados lo halagó. Señor, bien por usted. Estaban muertos de miedo. Fue tan fácil para usted obtener una gran información. Fue su culpa por no escuchar la radio. Honestamente hablando, desearía poder hacerlos enfrentar el cargo. Maldita sea. Mucha gente esta mañana vio cómo me tropecé. Dijo el mayor enfadado. No es de extrañar que el líder estuviera cojeando hoy más temprano, el oficial superior había dado la orden. Vuelva a poner la tapa donde estaba y ciérrela bien. Y no pudo evitar quejarse, es un dolor en el culo, ¿por qué estamos haciendo todo esto? Tenemos muchas cosas que hacer. No deberíamos ser nosotros quienes lo hagan. Después de que el resto de los policías volviera a colocar la tapa de la alcantarilla, uno de ellos les dijo a los demás. Me pregunto si hay alguien ahí abajo, la tapa desapareció durante al menos un par de minutos, imposible. Ya es muy tarde, y solo fueron unos minutos, dijo alegremente su colega. Luego sacó un tubo de poción alquímica de nivel de aprendiz y lo vertió en el borde entre la tapa y el suelo. La poción pegaría bien la tapa en la noche fría y se derretiría gradualmente durante el día. Algunos hechiceros los ayudaron con esta poción. Luego, los policías regresaron apresuradamente a la oficina de Granlin Street. Necesitaban té caliente. Después de un rato, alguien comenzó a golpear la tapa desde abajo. Sin embargo, la tapa no se movió debido al pegamento especial. En la alcantarilla oscura, las venas de la cabeza de Nasdaq latían con fuerza.
Estaba furioso y no podía entender por qué había un agujero tan grande en medio de la calle. ¿Qué le pasaba a esta ciudad? Cuando cayó en la alcantarilla, todavía no pudo controlar muy bien su cuerpo por la parálisis. Ahora estaba cubierto de sangre aquí abajo, y de alguna manera ni siquiera podía salir. La furia, la molestia y la confusión se mezclaban en sus entrañas. Deseó poder volver a su forma de hombre lobo y romper la tapa de la alcantarilla con un solo golpe. Sin embargo, tuvo que obligarse a sí mismo a calmarse. Una vez que alguien lo viera como un hombre lobo, tendría grandes problemas para llevar a cabo la tarea encomendada por el príncipe. Trató de respirar profundamente, pero el hedor debajo casi le hizo vomitar. Nasdella, tienes que calmarte. Nunca defraudarás al príncipe. No actúes como esos idiotas imprudentes, se decía a sí mismo mientras cojeaba por las alcantarillas. Después de un rato, un rugido enojado estalló de nuevo en las alcantarillas, maldita sea. No se abre. Nasdaq no tenía ni idea de por qué la gente de Rentato lo haría. Después de caminar una gran distancia, cuando Nasdaq había llegado a su límite, finalmente encontró una tapa que no estaba pegada. Abrió la tapa y salió. El aire frío y fresco nunca le supo tan dulce en su vida. Incluso como un hombre lobo adulto, Nasdaq se sintió muy agotado después de todo esto. Así que caminó hasta una casa vieja y abandonada y se sentó contra la pared. Necesitaba algo de tiempo para curarse y descansar. Las heridas por caer en las alcantarillas habían sanado, pero el profundo dolor dejado en sus huesos por la descarga eléctrica todavía estaba allí. No podía hacer nada más que esperar. Nasdaq murmuró para sí mismo. Hay cosas buenas en Rentacto, pero también cosas muy peligrosas. ¿Cómo pudieron cavar un agujero tan grande en medio de la calle y colocar círculos mágicos de rayos en la plaza sin ninguna protección? No admitiría que no sabía cómo utilizar la electricidad de forma segura, ya que creía que esos hechiceros eran demasiado imprudentes. La noche estaba tranquila. Nasdaq se fue calmando gradualmente. Se consoló pensando que las cosas mejorarían pronto. Sin embargo, tan pronto como surgió el pensamiento, su aguda intuición le hizo sentir el gran peligro. Sin pensarlo dos veces, saltó hacia adelante con todas sus fuerzas. Sin embargo, su cuerpo aún no se había recuperado por completo de la descarga eléctrica, por lo que su movimiento fue un poco más lento. Auge. La casa abandonada explotó repentinamente y luego se derrumbó por completo. Están locos. Incluso volaron su propia casa. Nasdaq no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Lo que acaba de suceder superó totalmente sus expectativas. Y obviamente, la explosión no venía a por él. Nasdaq lo habría sentido mucho antes si lo hubiera sido. Auge. La explosión golpeó a Nasdaq con fiereza, y fue instantáneamente enterrado por ladrillos y polvo. ¿Por qué?, murmuró el hombre lobo. Al otro lado de la calle, la multitud estaba viendo la explosión. Señor, el nuevo explosivo ofrecido por los hechiceros funcionó muy bien. Dijo un hombre de cabello castaño emocionado. Algunas casas habían sido demolidas en segundos. Bien. Esto nos ahorrará mucho trabajo y tiempo. Pronto podremos ensanchar el pavimento para que toda esta zona de Rentato sea mucho más cómoda. El director asintió con satisfacción. Para conseguir el nuevo explosivo, su jefe había hecho una visita especial a alguien para que un especialista viniera a guiar el trabajo. Uno de sus trabajadores preguntó: ¿por qué estamos aquí a medianoche? La gente está durmiendo, entonces ¿quieres decir que debemos bloquear la calle durante el día? Esta calle conecta la zona del mercado con la puerta de la ciudad. ¿Sabes cuánto dinero se desperdiciaría si lo hiciéramos? Haz que esos trabajadores perezosos se muevan. La calle tiene que limpiarse al amanecer, dijo el director en voz alta. Los trabajadores comenzaron su trabajo. Uno de ellos dijo con aprensión: Señor, no verificamos antes de la explosión para asegurarnos de que no había nadie adentro. Hemos bloqueado la calle en todas direcciones y hemos usado lámparas de cristal mágico como letreros. Hemos estado observando todo el tiempo, a menos que alguien simplemente salga del suelo. El director le gritó. Temprano en la mañana, Ali salió de su lugar alquilado y se dirigió al distrito noble a lo largo de una calle muy transitada. No estaba en su mejor ánimo desde que las explosiones de anoche lo privaron de su sueño. Afortunadamente, el equipo que hizo la demolición había informado a los residentes con bastante antelación con notificaciones. Sabía leer, por lo que anoche no estaba asustado en absoluto. Junto a la entrada del distrito noble, había una vez una abadía que ahora se había convertido en una escuela. Los estudiantes estaban leyendo en voz alta en las aulas.
Los buenos entrenadores seguían conduciendo hasta la puerta de la escuela sucesivamente para enviar a los niños nobles aquí. Mids Generic School en Kinning Street en el distrito noble, Rentato, y allí fue donde estudió su amigo por correspondencia. Hane de la clase 1 de segundo grado. Ali pensó para sí mismo. El segundo año después de la creación de las escuelas genéricas, esos nobles habían decidido establecer una escuela noble para asegurarse de que solo los niños privilegiados pudieran estudiar aquí. Después de ver cómo funcionaban esas escuelas genéricas, los nobles tuvieron que admitir que poner a sus hijos en el entorno escolar podría despertar mejor la pasión de los niños por estudiar y ayudarlos a construir sus círculos sociales a una edad temprana. Ali vio los buenos autocares y automóviles que entraban en la escuela, así como los diferentes aviones, incluidos los dirigibles y los aviones en el cielo, y sintió que había una pared invisible frente a él. Él suspiró. Como en los últimos días, se dio la vuelta y se fue. Su mente estaba llena de todo tipo de pensamientos. Depresión, inferioridad y deseos. Ahora había vuelto a la calle donde anoche derribaron un par de casas. Entonces escuchó unos extraños gemidos. Ali siguió los gemidos y se sorprendió al ver que había un perro grande tirado en la hierba alta. Sus ojos estaban bien cerrados y su pelaje plateado estaba cubierto de sangre y polvo. Para Ali, el perro se parecía mucho a un lobo. Por los libros, sabía que había una especie de perro que se parecía mucho a los lobos. Por amabilidad, Ali se acercó y notó que había muchas heridas en el perro. Tuviste suerte, amigo. Ali sonrió. Aprendió a curar heridas trabajando recientemente en el Hospital del Congreso de Magia. Arrastró al perro grande a casa y lo envolvió como una momia. Después de un rato, vio que el perro grande se había despertado. De alguna manera, 2 líneas de lágrimas cayeron de sus ojos apagados. Fue la primera vez que Ali vio algo como esto. Rápidamente consoló al perro grande como si estuviera hablando con un ser humano, todo mejorará. No hay necesidad de ser tan emocional. Simplemente hice lo que debía. No llores. Nuestras vidas mejorarán en Rentato. Al escuchar la palabra Rentato, el gran perro lloró aún más fuerte. Capítulo 733 Rentato, un lugar tan peligroso. Temprano en la mañana, el viento frío seguía golpeando las ventanas. Cualquiera se sentiría muy afortunado si estuviera ahora en sus cálidas camas. Pero Ali no pudo conciliar el sueño. Tenía un turno de noche en el hospital y acaba de regresar a casa hace una hora. Su cabeza estaba llena de todo tipo de pensamientos. ¿Cómo podría mejorar su vida? ¿Cuál sería la mejor manera de lograr logros? ¿Tendría alguna vez la oportunidad de poseer su propio avión? No pudo detener estos pensamientos. Ali lanzó un largo suspiro y se sentó en su cama. Se puso el abrigo, se acercó a la pequeña mesa de su estrecha habitación y se sirvió un par de cervezas sin sabor. Ali no diría que el licor era bueno, pero seguía siendo el único placer que tenía en la vida. Sosteniendo la taza, Ali se acercó a la ventana y se sentó en el suelo. La mesa era el único mueble que tenía en su habitación, excepto la cama. Al ver las hojas temblando con el viento fuera de la ventana, el corazón de Ali también se sintió frío. Su lugar alquilado daba a una calle tranquila. Rara vez pasaba un autocar o un automóvil, y el sonido de las ruedas rechinando la carretera hacía que la atmósfera fuera aún más fría. No había jardín, ya que este lugar estaba ubicado en la peor zona del distrito. Pero Ali sabía bien que los propietarios de estos edificios eran de hecho bastante ricos y sus vidas eran mucho más recreativas que la mayoría de la gente. Tenían un buen conocimiento de la inversión. Entonces, cuando más y más personas ingresaron a Rentato en busca de oportunidades de trabajo en esos talleres de alquimia, habían alterado sus casas cortándolas en más habitaciones. A pesar de que alquilaban muchas habitaciones a un precio relativamente bajo, todavía ganaban mucho. Después de que los talleres de alquimia obtuvieron muchos logros, la industria textil finalmente sintió la crisis y comenzó a invitar a hechiceros que eran buenos en el uso de golems para mejorar sus hilanderos. Después de 2 o 3 años, la productividad de las hiladoras había mejorado enormemente y se crearon más puestos de trabajo. Mientras tanto, la gente de Olm finalmente pudo permitirse más ropa ya que los precios de las telas habían bajado mucho. Ali tragó la cerveza y abrió la ventana. El viento helado le hizo sentir el escalofrío por la columna, pero también se sintió mejor por el viento refrescante. La hermosa y fría luna todavía estaba en el cielo. En este momento, Ali vio que el perro grande que salvó también estaba mirando atentamente algo por la ventana en dirección a la puerta de la ciudad. Se divirtió y dijo, ¿tú también te sientes perdido? ¿Sabes qué camino tomar en el futuro? Estaba hablando solo.
Nunca esperó que un perro pudiera entender. El perro le dirigió una mirada fría, pero luego siguió mirando la puerta de la ciudad. El perro tenía su propio plan. Dejaría esta peligrosa ciudad tan pronto como se recuperara. Ali también se volvió para mirar en la misma dirección. Podía ver la alta muralla de la ciudad, que parecía blanca bajo la luz de la luna. Lanzó un suspiro. Esa pared es realmente alta, pero no tan alta como la pared entre nobles y gente común. Esta última era tan fría y formidable. Su oyente era solo un perro, pero no le importaba. ¿Por qué la gente común nunca podría entrar en el mundo de los nobles? Todos tienen ojos, nariz y cerebro, pero nacen para ser nobles y privilegiados. Así que el nacimiento de una persona debería determinar toda su vida, ¿es cierto? Ali murmuró para sí mismo. A pesar de los muchos pensamientos, todavía tenía que aceptar la verdad de que pertenecía al estatus social inferior. Sin embargo, obviamente, no quiso ser así durante toda su vida. El perro gimió y miró a Ali. ¿Qué por él era? El estatus social de los nobles provenía del poder que dominaban, como esos poderosos líderes entre los hombres lobo. Eso era un hecho, y nadie podía cambiarlo hasta que obtuviera suficiente poder. En ese momento, esos nobles darían la bienvenida a la persona para unirse a su círculo y, por lo tanto, uno desearía retener el poder para siempre. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ali sonrió al ver que el gran perro finalmente le había dado alguna reacción. Continuó, entiendo que para superar este muro invisible tengo que lograr un logro lo suficientemente grande, pero con tantas opciones en Rentato, no puedo tomar una decisión porque tengo miedo de perder la verdadera oportunidad. Vi los lujosos vehículos frente a la escuela, sentí que probablemente nunca podría romper la pared, ¿sabes? Se confesó a sí mismo frente al perro grande, y su espíritu se había elevado una vez más. Ni siquiera tenía 20 años, por lo que la energía se reanudó muy rápidamente. He tomado una decisión. Sé leer, pero no sé mucho. Quizás todavía pueda estudiar en el hospital o en un taller de alquimia mientras trabajo. No estaría teniendo una base sólida para lo que quiero. Aprender. Así que, voy a ahorrar dinero para ir a una escuela genérica. Ali se puso de pie y anunció a la luna plateada. Sé que es difícil, muy difícil, pero eso no significa que no pueda hacerlo. El señor Evans era tan pobre que apenas podía alimentarse, pero ahora es el mejor arcanista. Todo se debió a su propio trabajo duro. Estoy mejor con las monedas de reina que me dieron mis padres, y no tardaré en ahorrar suficiente dinero. Ali apretó los puños y se animó. La historia de Lucien Evans era como una leyenda que los bárbaros habían convertido en una variedad de historias y era popular tanto entre los nobles como entre los ciudadanos comunes. Aunque no soy tan talentoso como el señor Evans, y no puedo convertirme en músico o en un gran hechicero, mientras trabaje duro, definitivamente lograré algún logro en mi propio campo. El pecho de Ali estaba lleno de esperanza. Por la carta de Jane, Ali sabía que la sociedad estaba ansiosa por ser más educada, ya que todavía había un porcentaje muy pequeño de personas que sabían leer, sin mencionar las que conocen bien un campo determinado. Siempre que uno esté dispuesto y tenga la oportunidad de aprender, su futuro será brillante. Si Ali pudiera aprender bien, tal vez podría convertirse en hechicero, caballero o ingresar a otras profesiones que podrían compartir el mismo alto estatus social con los nobles. En esta era, el conocimiento nunca sería inútil. Aunque el proceso de aprendizaje tomaría mucho tiempo, cada segundo valdría la pena. Después de tomar la decisión, Ali ahora estaba de buen humor. Mirando la luna plateada, Ali le dijo al perro grande. Si también voy a ser el personaje principal en las historias de los bárbaros en el futuro, tendría la oportunidad de estudiar en la escuela genérica y tener mi talento en magia y arcana despertó. Conocería a muchos amigos y me convertiría en un hechicero legendario para cambiar el mundo. También derrotaría a diablos y demonios que planean destruir el mundo. En ese caso, la historia también te recordará. El primer amigo de una gran persona. Luego echó un vistazo al perro grande. En la mayoría de los casos, en la historia de un bardo, debes ser una criatura mágica. Ya sabes, un perro con un trasfondo misterioso y muy poderoso. El momento en que nos conociéramos cambiaría nuestras vidas, como decía, miró al perro grande con entusiasmo, pero al final, suspiró. Nope, no eres nada especial. En este momento, vio disgusto en los ojos del gran perro. ¿Pero por qué? El segundo día fue el día libre de Ali. Se llevó al perro grande con él y estaba buscando algunos trabajos en la ciudad para ahorrar más dinero. De alguna manera, la recuperación del perro grande fue mucho más rápida de lo que esperaba. ¿Un nuevo taller de alquimia?
¿Produciendo tubos de vacío? Ali vio el letrero en la pared. Por curiosidad, como no tenía idea de lo que era un tubo de vacío, él y el gran perro se dirigieron al taller. Cuando casi llegaron al taller que estaba ubicado cerca de la puerta de la ciudad, el perro grande bajó la cabeza y se quedó más cerca de Ali. ¿Qué es? Ali preguntó casualmente. Nasdaq buscaba todas las oportunidades posibles para escapar de Rentato, pero su reacción vino de otra cosa. Acaba de ver a un vampiro desagradable en Rentato. Miró hacia atrás y creyó que el inmundo vampiro se haría matar en esta peligrosa ciudad. Caminaron más y los ojos de Nasdaq se iluminaron de repente. La puerta de la ciudad estaba justo allí. Mientras pudiera atravesar la puerta, estaría a salvo. Nasdaq pensó que debería darle a este joven alguna recompensa por su ayuda, si había una oportunidad. El deseo de libertad había llenado el corazón de Nasdaq. Aunque todavía no se había recuperado por completo, de repente saltó y comenzó a correr hacia la puerta de la ciudad como un pez tratando de saltar al agua. 50 metros, 20 metros, 10 metros, 5 y el corazón de Nasdaq latía cada vez más rápido a medida que se acercaba a la puerta de la ciudad. Explosión. Un coche que iba a exceso de velocidad chocó directamente contra Nasdaq. Cuando el automóvil se detuvo, el dueño del automóvil se bajó y preguntó resueltamente: ¿De quién es el perro? De repente saltó. ¿Para qué? ¿Asesinato? Cuando Ali se dio cuenta de lo que sucedió, la sangre brotó de la boca del perro grande. Después de varias contracciones, el perro grande dejó de moverse por completo. Ali se apresuró a subir y se disculpó. El propietario del automóvil era, de hecho, el culpable, por lo que simplemente le pidió a Ali que se llevara al perro después de una breve queja. Al ver el cuerpo del perro grande, Ali suspiró. Parece que no somos socios que puedan cambiar la vida del otro. Pero gracias. Gracias a tu compañía en los últimos 2 días, he recuperado mi confianza. Te enterraré bien. Arrastró el cuerpo del perro grande al bosque fuera de la ciudad y lo enterró con mucho cuidado. Se quedó allí por un tiempo para ajustar su estado de ánimo y luego se fue. Después de un tiempo, la tumba se abrió de repente y un perro medio muerto salió. Por suerte, sé hacerme el muerto, murmuró Nasdaq en voz baja. Volvió a mirar a Rentato a la distancia. Era un lugar tan peligroso. Iba a informar de todo esto al príncipe. En Lance, la ciudad santa, Benedicto III le dijo a Felipe. Ay, capítulo 734. Los sentidos del Papa. Sí, tratamos de convocar al Rey Ángel a través de un ritual para asegurarnos de que los planetas artificiales del Congreso de Magia pudieran ser capturados, pero no dio absolutamente ninguna respuesta, ni siquiera la luz simbólica del rechazo en el pasado. Su santidad, ¿le pasó algo al Rey Ángel? Philip contó todo lo que había sucedido. No podría haber sonado más preocupado. Después de la batalla de Rentato, la fuerza de la Iglesia del Sur había disminuido considerablemente. Como resultado, la influencia del Rey Ángel se volvió de suma importancia para ellos, ayudándoles a estabilizar a los clérigos asustados y recelosos. Además, un experto en la cima de los legendarios que podía comandar 3 serafines legendarios de nivel 3 de Mountain Paradise era un gran peso que podía cambiar el equilibrio de la situación. Por supuesto, para Felipe, la pregunta más importante era si la falta de respuesta del Rey Ángel tenía algo que ver con su santidad. ¿Fue por la diseminación secreta de la manera de reunir el poder de la fe? ¿Ocurrió un accidente cuando el Rey Ángel lo intentó? Después de escuchar la respuesta de Felipe, Benedicto III no mostró ningún cambio emocional. Cerró lentamente los ojos y la luz sagrada emergió detrás de él. La luz de marfil se extendió, construyendo lo sagrado y lo vasto. Luego, abrazado por la luz, una puerta parecía haberse abierto en el aire que conducía a Mountain Paradise. Resonaron los himnos huecos e impredecibles, y brotó un brillo infinito, constituyendo una proyección de Mountain Paradise que era casi concreta. Los ángeles y los espíritus santos dentro de la proyección parecían haber sentido algo. Todos se inclinaron ante Benedicto III solemnemente con respeto. Él era el portavoz y la encarnación del Señor en la tierra. Hasta que regresó a Mountain Paradise, era aún más honorable y más cercano al Señor que el Rey Ángel. Después de regresar a Mountain Paradise, sería directamente derretido en la luz del Señor como parte del Señor. Después del saludo, los ángeles y los espíritus santos comenzaron a orar, alabar y cantar. La proyección del 7º piso era más clara que en cualquier otro momento del pasado. El 7º piso de Mountain Paradise era la infinita luz pura trascendental que estaba desprovista de impurezas. Dio tanta presión que el dios interior parecía realmente capaz de destruir el mundo entero.
Incluso Benedicto III podía ver exactamente lo que había dentro como semidios. Solo pudo notar vagamente que un ángel elevado con 36 alas en la espalda estaba agachado en la periferia de la luz con un libro antiguo y divino en sus manos. No le pasa nada al rey ángel. Simplemente se ha quedado dormido por alguna razón. Benedicto III sonrió a Philip. Aunque su guardia de Dios es muy adecuada para tales operaciones, ¿no podemos lograr nuestro objetivo sin él? Parecía tranquilo, pero entrecerró los ojos. ¿Cómo pudo Mecantron haber sido tan débil? ¿Qué terribles heridas había sufrido? ¿Qué estaba haciendo exactamente? ¿Habían vuelto a brotar sus ambiciones después del incidente de Sar? ¿Quién lo causó? Aunque el rey ángel estaba rodeado por el poder del dios de la verdad, Benedicto III, como un semidios indiscutible, sintió agudamente la debilidad de Mecantron, ya que Mecantron solo se atrevió a agacharse en el borde sin presionar más profundo. Sintió anomalías por el extraño estado. Si el Congreso de Magia no hubiera demostrado la importancia de los planetas artificiales a través de la transmisión en vivo, la Iglesia ciertamente no intentaría convocar al Rey Ángel cuando la situación era relativamente pacífica, como los 100 años en el pasado. En tal caso, no habría notado la debilidad del Rey Ángel en absoluto. En medio año como máximo, Mecantron recuperaría una parte de su fuerza y cubriría su debilidad. Debido a su relación con el Dios de la Verdad, le sería imposible detectar algún problema. Tengo que agradecer al Congreso de Magia, Lucien Evans y Natasha Violet. Benedict III parecía bastante sombrío. Después de escuchar la pregunta del Papa, Felipe respondió respetuosamente. Su santidad, convocar al Rey Ángel solo tiene la intención de aumentar las probabilidades de éxito y eliminar los factores inesperados. No es cierto que no podamos lograr nuestro propósito sin él. Si está dispuesto a hacerlo. Actuar en persona, las cosas serán mucho más fáciles. Aunque todavía no puedo usar la llegada de Dios porque solo han pasado varios años desde que fui coronada, sigo siendo la encarnación del Señor y un semidios que se encuentra en la cima del mundo mortal. ¿Por qué no me atrevo a salir de la ciudad santa? ¿Y actuar en persona? Viken, quien apareció como Benedicto III en este momento, habló en un tono tan casual como si estuviera discutiendo lo que sería adecuado para la cena de esta noche. Si el malvado dios falso Alterna no estuviera mirando al suelo desde el cielo todo el tiempo, podría haber detenido a todas las principales leyendas del Congreso por mi cuenta. Fue una sublimación de la vida que pasó de las principales leyendas a los semidioses. A pesar de que era apenas posible para Benedicto III eliminar cualquier leyenda superior cuando no podía usar la llegada de Dios, su enemigo aún no podía. Philip dijo encantado. Si su santidad toma medidas en persona, nuestro plan ya tiene un 90% de éxito. Sin embargo, solo puedo atacar una vez. La luna de plata, el señor del infierno, la voluntad del abismo y los otros dioses falsos malvados deben estar esperando una oportunidad para herirme gravemente antes de que pueda realizar la llegada de Dios. Para ese propósito, los enemigos podrían incluso dejar de lado su rencor y odio entre ellos y colaborar, dijo Benedicto III pacíficamente. No estaba seguro de si Lucien y los otros hechiceros habían detectado los verdaderos secretos del monstruo y el paraíso de la montaña en el reino de las puertas, pero no había duda de que debían haber encontrado algo. Si bien la historia de Arcana Boys era exagerada, seguía siendo parcialmente cierta. Si miraran a través de los fenómenos en la superficie, notarían vagamente la conexión entre él y el monstruo y se darían cuenta de que la llegada de Dios no podía usarse con frecuencia, no solo porque era demasiado para el cuerpo físico. Por lo tanto, estableció sus planes sobre la premisa de que Douglas, Fernando, Lucien, el dios de la luna plateada y el señor del infierno ya conocían los dos grandes secretos. Una vez será suficiente. Philip estaba encantado. De hecho, podríamos haberlo capturado a través de nuestro método para destruir planetas artificiales en el pasado, pero dado que el Congreso de Magia lo reveló activamente, debemos tener cuidado de que puedan haber colocado trampas. Por lo tanto, tenemos que revisar nuestro plan. Hace unos años, dado que la Iglesia no pudo establecer elementos similares en la órbita, sus ataques siempre se habían realizado solo a través de los expertos legendarios. Las medidas a través de las cuales los planetas artificiales se protegieron, como esconderse y cambiar de órbita, apenas fueron útiles para las leyendas bien preparadas. La principal preocupación era que se habían establecido círculos mágicos en los planetas artificiales para facilitar el refuerzo de los hechiceros legendarios y devolver la situación a Allen. Por tanto, su plan siempre había sido sencillo.
Confirmarían que las leyendas del Congreso de Magia estaban en misiones primero y esperarían una oportunidad para superar en número al enemigo. A pesar de que los círculos mágicos de vigilancia devolvieron la inteligencia a Alien, y los legendarios hechiceros de Alien pudieron llegar a los planetas artificiales para unirse a la batalla, todavía no podrían detener la destrucción. Para cuando los otros hechiceros legendarios del Congreso de Magia vinieran a ayudar, el planeta artificial habría sido destruido. El plan parecía simple, pero en realidad había muchas dificultades. En primer lugar, necesitaban asegurarse de que los hechiceros legendarios estuvieran realmente fuera. Sus vidas estarían en riesgo si dieran una estimación errónea sobre el número y la fuerza del enemigo. Cuando se prepararon a los hechiceros legendarios, fue difícil para los observadores nocturnos no legendarios determinar su paradero. Por eso la Iglesia solo había destruido hasta ahora 2 planetas artificiales. También era la razón por la que Philip estaba preocupado de que pudieran caer en la trampa del Congreso de Magia en su operación. Después de todo, ciertamente no sería la experiencia más placentera si alcanzaran la órbita a través de los círculos de transmisión preinstalados solo para descubrir que Douglas, Brock, Fernando, Attaway, Lucien Evans y otras personas los estaban esperando. Además, no había círculos de defensa divina en la órbita, y los hechiceros legendarios podían bloquear el espacio fácilmente para evitar que los refuerzos fueran teletransportados. Entonces, las cosas serían las más espantosas. Los legendarios hechiceros que se centran en el dominio microscópico están cada vez menos interesados en el mundo exterior. Se dedican a la colisión de partículas. Cuando escuchó a Philip mencionar el plan en el pasado, en el ámbito microscópico, los experimentos mágicos eran más importantes que las exploraciones de campo. Por lo tanto, los hechiceros legendarios habían salido con mucha menos frecuencia. Afortunadamente, necesitaban realizar experimentos microscópicos en diferentes entornos y explorar si había partículas que no se hubieran descubierto, como positrones, en los entornos extraños. Por eso no se quedaron en Alien todo el tiempo, en cuyo caso podrían haber establecido un escuadrón legendario aterrador en cualquier momento. Por supuesto, los hechiceros legendarios no solo se centraron en el dominio microscópico. También necesitaban vigilar las dimensiones alternas, los 4 países de este lado del estrecho y la costa norte. Están tan en desacuerdo entre ellos en el dominio microscópico que casi están peleando entre ellos, se burló Philip y continuó. Para evitar que los dioses malvados aprovechen la oportunidad de atacarte, no necesitamos que captures los planetas artificiales. En la órbita directamente. En su lugar, presentó todo su plan. Escuchando sin mostrar ninguna emoción, Benedicto III respondió en el mismo tono, está bien. Después de que Felipe se despidiera, Benedicto III se acercó a la ventana y miró las flores que florecían afuera y que no parecían vivir en invierno en absoluto. Él asintió con la cabeza, tenemos que tener más cuidado. En el yermo de la luna plateada, Nasdella, que había regresado a toda prisa, se paró ante Duvenal con la cabeza gacha, sin valor para mirar al príncipe a los ojos. Entonces, Rentato ya es un lugar tan peligroso, dijo Duvenal con voz ronca. Nasdella inmediatamente sintió ganas de romper a llorar. Todo lo que le sucedió no fue del todo inútil. Ayudó al príncipe a ver la peligrosidad del Congreso de Magia y Rentato. Esos tipos que se rieron de él en el momento en que vieron sus heridas no pudieron entender sus enormes contribuciones en absoluto. Por lo tanto, trabajar con el Congreso de Magia es una opción que vale la pena considerar. Entre los hombres lobo, algunos príncipes estaban cerca del Congreso de Magia y algunos, incluido Duvenal, eran hostiles. Por tanto, Nasdaq pensó que podría cambiar la actitud del príncipe con su investigación. No, dijo Duvenal con firmeza. Nasdaq miró a su príncipe con sorpresa. Deberíamos atacar el Congreso de Magia. Dado que ya son tan poderosos y peligrosos, trabajar con ellos solo resultará en una nueva santa verdad, declaró Duvenal con confianza y orgullo. Aturdido por un momento, Nasdaq dijo con mucha admiración. Su Alteza, usted es verdaderamente el experto más inteligente entre los hombres lobo. Sus sabios ojos han visto a través de la naturaleza de las cosas. Yo no. Ja ja ja. Duvenal se echó a reír de muy buen humor. Siempre había tenido en alta estima a Nasdaq porque el tipo era muy honesto y no lo suficientemente inteligente, lo que lo convertía en un buen contraste para él. Capítulo 735 Llegada del caos. El norte de la costa norte era una tierra desolada. Los árboles resistentes y los terrenos extraños habían convertido el lugar en un paraíso para hombres lobo y osos de hielo.
Incluso había poderosas criaturas mágicas que vagaban por las profundidades de la vasta tierra, como dragones plateados, dragones blancos o gigantes de hielo. Por tanto, aunque el camino hacia Leastaven había sido construido poco a poco por los aventureros de muchas generaciones que evitaban las zonas más peligrosas, los equipos empresariales y transeúntes que transitaban por las carreteras sufrían de tanto en tanto todo tipo de ataques, que teñían el Northland en colores sangrientos y caóticos. Había sido conocido como el paraíso de los desesperados. En el mes del hielo, el área ya estaba cubierta de blanco. Incluso los árboles de hoja perenne se habían puesto con gasas puras. Uno no podía ver ningún color hasta donde alcanzaban sus ojos. Si miraban fijamente la nieve todo el tiempo, es posible que no pudieran volver a abrir los ojos. Sin embargo, en la carretera donde las huellas habían sido cubiertas por los copos de nieve, se derramaba una sangre devastadora. Las espadas, lanzas, martillos y otras armas lanzadas al azar indicaban una batalla feroz en este lugar. Al salir de la carretera principal y dirigirse hacia el norte junto con las huellas en la carretera, se veía un bosque antiguo sin límites. En el centro del bosque, había una brecha discreta que conducía a una cueva subterránea bastante espaciosa. Las antorchas en la pared de la cueva subterránea iluminaron el lugar. Sin embargo, el fuego de esas antorchas era de un color pálido y extraño, como si no llevara ningún calor. No hubo nada más que un silencio de muerte. Una luz pálida emanaba de las antorchas y rociaba a los tipos vestidos de negro que estaban agachados dentro de la cueva, haciéndolos parecer aún más espeluznantes. Esos tipos de túnica negra pegaron la frente al suelo. A juzgar por sus cuerpos y sus rostros, era obvio que no eran del todo humanos. Algunos eran hombres lobo con pelos en las mejillas, algunos tenían las marcas distintivas de las bestias y algunos eran gigantes de hielo que ocupaban un área grande, estaban absolutamente quietos como si estuvieran muertos, y estaban orando hacia un altar que estaba lleno de huesos. Un sacerdote vestido de negro, en cuyos ojos parecía rebotar un fuego pálido, miró fijamente los misteriosos patrones que emitían el aire intenso de la muerte, así como la enorme guadaña en el altar que representaba la cosecha de la vida. El nacimiento es el comienzo de la muerte, nuestro destino ineludible. El sacerdote vestido de negro de repente levantó las manos y cantó la oscura oración. Un racimo de fuego pálido de repente se elevó en el altar en silencio. El nacimiento es el comienzo de la muerte, los seguidores vestidos de negro que eran como cadáveres que finalmente se movían. Sus cuerpos temblaban bajo sus voces roncas. El sacerdote de adelante no podría haber sonado más espeluznante. Su celo apareció como la frialdad más extrema. En comparación con la eternidad después de la muerte, la vida es demasiado corta para significar algo. La oscuridad, la frialdad y la muerte son los temas eternos de la vida, con el tiempo, decaeremos. Solo si nuestra alma entra en el reino de la muerte y el sueño nunca disminuirá gradualmente. Los ojos del sacerdote se hundieron. Hoy ofrecemos sacrificios, así como nuestras vidas, a nuestro Señor, para que nuestras almas tengan un lugar donde descansar por toda la eternidad. Nos gustaría ofrecer nuestras vidas al Señor por un refugio para nuestras almas. Esos tipos vestidos de negro parecían haber sido hipnotizados y simplemente respondieron aturdidos. Al escuchar su respuesta, el sacerdote se sintió muy aliviado. Había entregado otro grupo de devotos creyentes al Señor después de predicar sobre el verdadero significado de la muerte. De acuerdo con el rito del alma que el Señor le dio, él estaría cada vez más cerca del Señor de esa manera, y se desharía del cuerpo y el alma de un mortal y se convertiría en un verdadero portador de la muerte. Para entonces, su vida y su alma se dispararían. Pensando en eso, sintió que el pálido fuego de la muerte en su corazón ardía aún más intensa y extrañamente. Parecía estar creando un vago mundo de muerte dentro de su cerebro y alrededor, un mundo de extrema paz que estaba lleno de criaturas no muertas. Esta es verdaderamente una señal de que estoy más cerca del Señor. Ya puedo sentir el gran y sagrado paraíso de la muerte. Para cuando pueda sentirlo claramente, será el momento de mi máximo avance. En ese momento, los seres humanos que estaban en coma alrededor del altar volvieron a ser ellos mismos. Algunos de ellos vestían ropa elegante y otros vestían armaduras de cuero. No se diferenciaban de ningún equipo de comerciantes de la Tierra del Norte. ¿Qué estás haciendo? Alguien acusado en pánico. Malditos, bandidos. Pagarán por su asalto hoy. Alguien todavía estaba enfurecido. Por favor, déjanos ir. Puedes quedarte con todos los bienes y el dinero. Matarnos es inútil para ti. Alguien más estaba temblando de miedo después de sentir la anomalía en el entorno. El sacerdote levantó la cabeza.
De sus ojos sombríos y oscuros, brotó un fuego realmente pálido. En el momento en que vieron el fuego, esos seres humanos quedaron paralizados y no pudieron pronunciar una palabra más. Ve al centro del altar y deja tu vida al Señor, soltó el sacerdote una orden aburrida y sin emoción. Los comerciantes y mercenarios parecían pálidos y aterrorizados, pero no pudieron resistir la orden del sacerdote en absoluto. Se pusieron de pie como si estuvieran poseídos y caminaron hacia el centro del altar más allá de su control. El hombre que se acercó al pálido fuego primero recogió la guadaña negra, con las manos temblando. Sus ojos estaban llenos de miedo, desesperación y locura, pero sus manos aún se cortaban la garganta con firmeza con la guadaña que no parecía tener ningún peso. Una herida aterradora apareció en su garganta, pero no brotó una sola gota de sangre. Todo su cuerpo se marchitó en un cadáver seco muy pronto. Algo transparente parecía flotar fuera de su cuerpo hacia el pálido fuego. El pálido fuego se elevó de inmediato, y se pudo encontrar una marca, que era tan roja que era casi negra, en el borde de la guadaña negra. El sacerdote sintió el deleite desde el fondo de su corazón. Fue una experiencia que estaba más allá de cualquier entretenimiento. Incluso sin la mejora de sus fuerzas o la recompensa del Señor, el deleite por sí solo fue suficiente para motivarlo a continuar con el ritual. El mundo de la muerte en su cabeza y a su alrededor estaba más claro. Mi sublimación es más alta, y estoy más cerca del Señor, y gimió el sacerdote, pero nadie notó su falta de autocontrol. Las ofrendas de sacrificio cosecharon sus propias vidas una tras otra. El fuego pálido era cada vez más exuberante, hasta casi saltar del altar. Vamos. Muestra tu devoción. La vida es corta y la muerte es eterna. El sacerdote se dio la vuelta y anunció lo más sagrado. Todos los creyentes vestidos de negro cambiaron sus voces y gritaron con celo. Nos gustaría ofrecer nuestras vidas al Señor por un refugio para nuestras almas. La guadaña de la muerte parecía haber sentido la atmósfera de celo. Tarareando, se levantó del refugio y flotó en el techo de la cueva subterránea. Nos gustaría ofrecer nuestras vidas al Señor por un refugio de nuestras almas. Los creyentes vestidos de negro repitieron su oración nuevamente, pero ya no fue una respuesta sino una solicitud sincera. La gigantesca guadaña cuyo borde era de un rojo intenso absorbió toda la luz y redujo toda la cueva subterránea a la oscuridad. Solo el pálido fuego en el centro permaneció intacto. La gigantesca guadaña cayó de repente sobre el pálido fuego. En este momento, todos los creyentes vestidos de negro se sacudieron con fuerza, sus ojos perdieron todos los colores, como si algo importante fuera absorbido de ellos por el fuego. El pálido fuego se expandió y ahogó de nuevo toda la cueva subterránea. La piel de esos creyentes vestidos de negro comenzó a pudrirse y un fuego rojo oscuro brotó de sus ojos. Se habían convertido en criaturas no muertas de repente. El sacerdote estaba aún más encantado. Ya no podía distinguir el mundo material del paraíso de la muerte y simplemente sintió que su alma había sido grandemente purificada. Gran Señor de la muerte, disfruta de tus sacrificios. Gritó en voz alta. Las criaturas no muertas de la cueva también levantaron los brazos, lo que hizo que la cueva pareciera un bosque denso. El fuego pálido se redujo y se condensó en el tamaño de una persona, pero apareció una puerta ilusoria en el centro. La puerta se abrió y un monstruo con capa negra apareció en el fuego. Detrás del monstruo había una llanura donde deambulaban innumerables espectros, y debajo de sus pies estaban las sienes hechas de huesos. El monstruo parecía ser una encarnación de la muerte que nadie podía mirar, porque quien lo viera perdería la vida de inmediato. Afortunadamente, no pudo salir del pálido fuego y envolver al mundo con la muerte. El sacerdote sintió que su alma era ingrávida. Él era aún más adicto a eso. Mi fuerza ha aumentado de nuevo. Mi alma se ha sublimado aún más. El monstruo de capa negra miró hacia afuera. Sus ojos hundidos emitieron repentinamente ondas inusuales. Luego, su cuerpo se dividió en dos seres idénticos como si estuviera mirando un espejo, aunque la fuerza de las dos mitades se redujo a la mitad. Un fuego pálido surgió sobre el nuevo yo del monstruo de la muerte, que lo consumió y lo conectó al fuego y al altar que lo rodeaba. Luego, mientras el otro yo del monstruo cantaba extraños hechizos, el fuego rodó ferozmente y se reunió en lo que parecía ser una puerta. Luego, la puerta se tiñó gradualmente de rojo. Auge. Cuando la puerta tomó forma gradualmente, se extendió un aire inimaginable de caos y matanza. Como resultado, inusuales truenos invernales estallaron en el cielo y la cueva comenzó a temblar con tanta fuerza que toda la tierra del norte estaba temblando.
El sacerdote de repente se dio cuenta de que su alma había sido mejorada al punto más alto, y el mundo de la muerte a su alrededor y que en su cabeza estaban completamente integrados. ¿Lo he logrado? En éxtasis, estaba listo para fundirse en el mundo de la muerte para adquirir el poder legendario. Sin embargo, el mundo de la muerte desapareció de repente, y una albóndiga que fue mezclada por innumerables ojos, cabezas y extremidades apareció ante él. Después de ver la albóndiga, el sacerdote sintió que su alma había mutado por completo y su capacidad de pensar se desvaneció rápidamente. ¡No! Dejó escapar un grito de sorpresa y miedo al final, antes de que su cuerpo se torciera, con tentáculos negros y gruesos apareciendo. En Kasvik, la capital de la costa norte, la dama ardiente se levantó de repente y miró a lo lejos. Ella sintió que la extrema maldad y el caos estaban surgiendo desde allí. Ullachulia, ¿qué pasó? Se apresuró a ponerse en contacto con Ullachulia, la monarca del destino. Ullachulia, que flotaba en lo alto de la torre mágica, dijo solemnemente. La voluntad del abismo está intentando llegar. Debemos detenerlo de inmediato. Ya he informado al Congreso de Magia. Solo un gran arcanista podía manejar algo así, y Ellen, de la cabaña de Palmeira, estaba ahora cuidando a Allen. Si llegara la voluntad del abismo, aunque todavía no se había recuperado por completo de sus heridas, aún sería de lo más aterrador. No hubo la llegada de Dios para derrotarlo esta vez. Además, nadie sabía si de repente decidiría hacerse explotar y destruir toda la Tierra del Norte. Capítulo 736 Lluvia de meteoritos. En la ciudad del cielo, en el piso 33 de la torre mágica de Allen, después de recibir el informe de Ullachulia, la monarca del destino, Ellen activó directamente el círculo mágico rojo oscuro en una esquina de ella. Escritorio. Las líneas del círculo zigzagueaban como lombrices de tierra. El rojo oscuro brilló, y la voz alegre y encantadora habitual de Prosper, el guardia de la torre mágica de Allen, se volvió baja y solemne. El plan de emergencia C se ha activado. Contactando con todos los semiplanos, 2 segundos más tarde, una cortina de luz de color rojo oscuro se desplegó alrededor de Ellen en 15 imágenes. Había una tierra que era diferente del mundo real, un reino donde la electricidad y el magnetismo radiaban, un jardín que brillaba y se oscurecía como el corazón de un humano, y un universo vasto y brillante. Sin contar las pocas excelencias que están en misiones, 15 semiplanos se han abierto y respondido, dijo Prosper con una voz igualmente solemne. Con el rostro en paz, Ellen dijo brevemente. La voluntad del abismo intenta llegar a la Tierra del Norte. Todavía hay tiempo para detenerse. Sugiero que al menos 3 grandes arcanistas vengan conmigo. Tal sugerencia fue para evitar accidentes. Incluso si estuvieran atrapados o no pudieran detener la llegada de Will of Abyss, aún serían lo suficientemente fuertes como para huir. Cabe señalar que Will of Abyss seguía siendo un semidios por muy herido que estuviera. Podría matar a cualquiera por debajo del nivel 3 de legendario al instante. Si estuviera en perfectas condiciones, Ellen no habría sugerido que los grandes arcanistas fueran, sino que simplemente pidió a las principales leyendas que fueran. Con hechizos o equipos inusuales, todavía había esperanza de que las leyendas de nivel 3 escaparan de un semidios. Sin embargo, todavía era bastante arriesgado. ¿Quién probaría eso a menos que fuera absolutamente necesario? Además, como leyenda detrás de la cabaña de Palmeira, Ellen Paris no retrocedió, pero anunció que estaba dispuesta a manejarlo en persona. Después de todo, si el gobernante de facto de las tierras del norte no estaba dispuesto a correr riesgos, los otros grandes arcanistas sin duda tendrían que considerar si debían ir. La decisión de Ellen impidió el posible debate de responsabilidad en la reunión de emergencia del Consejo Superior. Douglas dijo pacíficamente. Dado que el enemigo es la voluntad del abismo, necesitamos al menos 2 leyendas importantes. Además, me temo que hay planes detrás del incidente abrupto. Así que Fernando, Atawai, Ellen y yo iremos a la Tierra del Norte para detenerlo, Brook y Atawai reemplazarán a Ellen para vigilar a Allen, y el resto de ustedes se quedarán donde están en alerta. Manténganse en contacto entre sí. Bien. Lucien no vaciló y Fernando ya había llegado a la biblioteca de Ellen. Siempre había estado impaciente. Debido a que la costa norte estaba lejos de Allen, el círculo mágico de transmisión fue más rápido que el salto espacial. Por lo tanto, Douglas, Lucien y los demás refuerzos fueron directamente teletransportados a la sucursal del Congreso de Magia en Kasvik. En lo alto de la torre, Bergner miró el cielo que se oscurecía y pensó para sí mismo. ¿La lluvia de meteoritos de esta noche indica algo?
La lluvia de meteoritos aterrizó en las profundidades del océano ilimitado, por lo que Werner no prestó mucha atención al horóscopo al principio. Lo tiró después de interpretar el significado simbólico detrás de él por un tiempo. Sin embargo, ahora que lo recordaba de nuevo, sintió que su corazón estaba algo inquieto. La dama ardiente tenía un nombre muy femenino, Elaine. Se veía tan hermosa como una rosa, pero después de ponerse la armadura que parecía estar hecha de pétalos de rosa y tomar las espadas cortas de fuego, toda su fragilidad y feminidad desaparecieron. Ella era como un fuego que rebotaba y soltaba la quemadura que podía mantener alejado a cualquiera. Nadie podía mirarlo a los ojos. El aire de caos sigue aumentando. Significa que la voluntad del abismo no ha llegado realmente. Todavía hay tiempo para que lo detengamos. No podemos esperar y depender de los refuerzos de Allen. Quizás las oportunidades se hayan ido mientras esperamos. No deseo que mi ciudad natal se convierta en un abismo de caos y sangre. Ella y Uyechulia ya se habían acercado al bosque antiguo. Como la distancia no era larga, la transferencia espacial y el viaje rápido que trajeron los talentos de los legendarios caballeros fueron tan rápidos como los saltos de semiplano de los legendarios hechiceros. Hizo el discurso principalmente para expresar su determinación. En términos de proteger su tierra natal, los caballeros legendarios eran mucho más firmes que los hechiceros legendarios, porque era su credo. El monarca del destino tenía un peinado que se parecía a las nubes ondulantes en el cielo. Estaba un poco gordo y parecía bastante amigable. Sonriendo, dijo: ha pasado mucho tiempo, pero aún no ha llegado del todo. Parece que Will Favis ha elegido una forma no tan brillante que contrasta enormemente con su intento en Rentato. En la batalla de Rentato, gracias al sacrificio de sangre después de la destrucción del paraíso en la tierra, la voluntad del abismo pudo llegar completamente en muy poco tiempo, sin darle a Benedicto II la oportunidad de reaccionar. Su llegada esta vez, por otro lado, había tardado casi 3 veces más que la última vez, y parecía que aún no había terminado la mitad del proceso. Estaba claro que había elegido un enfoque relativamente poco desarrollado e impotente. Uyechulian no sospechaba mucho de eso. Si Will Favis supiera cómo sopesar los pros y los contras, elegir el momento con cautela y actuar solo después de haberse recuperado, no sería Will Favis sino señor del infierno. Uyechulian no se molestó en considerar por qué adoptaría ese enfoque. Si pudiera adivinarlo, habría sospechado que había sido contaminado por el aire del abismo y perdido la sabiduría y la racionalidad de las que siempre había estado orgulloso. Era imposible para una persona normal comprender el abismo. En el centro del bosque, un grupo de oscuridad que era tan negro como la tinta cubría la tierra. Todos los árboles de la cordillera habían sido contaminados por la repugnante e increíble negrura. Se abrieron ojos rojos en los troncos y las ramas estaban tan activas como tentáculos. Un bosque de monstruos, comentó la dama ardiente con su impresión. Entonces, notó una puerta ensangrentada en el lugar más oscuro. En la puerta estaban los patrones que eran suficientes para marear incluso a una leyenda. Alrededor de la puerta ensangrentada, un fuego pálido y carmesí se elevaba de manera impredecible y no podía tomar forma por completo. No está mal. Podemos evitar la tragedia si podemos destruir el portal al reino alterno que puede permitir que el semidios llegue mientras aún no se ha construido. Apenas se había apagado la voz del monarca del destino cuando un rugido maligno y caótico estalló detrás de la puerta. ¡Oh! Grieta, grieta, grieta. Chulia se activaron los hechizos pasivos. Nubes con relámpagos centelleantes lo rodearon y lo estabilizaron que casi se cae del cielo. La dama ardiente cayó casi 10 metros antes de que lograra detenerse. Tanto fuego rebotó en su cuerpo que parecía un elemento de llama real. Gotas de fuego cayeron de su cuerpo al suelo, encendiendo la oscuridad y los árboles. Obviamente, ella había resultado herida. Uyechulia y ella se miraron en estado de shock. ¿Fue el poder de los semidioses? ¿Habían sido heridos por un rugido caótico a pesar de que el enemigo no había llegado por completo? Si llegaba, perderían la cabeza y se convertirían en Demon Lords. Habiendo pasado por muchas batallas, los dos reprimieron su miedo. Uno de ellos comenzó a lanzar hechizos legendarios y el otro se convirtió en un fuego que quemó todo a su alrededor. El fuego envolvió la puerta ensangrentada y la hizo arder con crujidos. Unos tentáculos negros gruesos se extendieron repentinamente desde el mundo subterráneo y azotaron el fuego. Estaban rodeados por el aire negro corrupto y caótico. Sin embargo, el hechizo esotérico de Uyechulia hizo eco en el mejor momento. Una rosa de los vientos en el bosque.
Las masas de aire en alta y baja presión crearon una tempestad y dieron como resultado relámpagos brillantes. Grieta. Los tentáculos fueron destruidos y la tierra fue arrancada, revelando al monstruo dentro de la cueva. No tenía absolutamente ninguna señal de un ser humano en este momento. No había nada más que protuberancias, tentáculos que se retorcían e innumerables ojos en su cuerpo. Auge. Las nubes se tensaron y el monstruo cuya alma y vida habían sido sublimados fue borrado por el rayo. ¡Oh! El rugido extremadamente caótico y repugnante resonó como un hechizo detrás de la puerta ensangrentada. El fuego surgió inmediatamente, volviendo a volar a la dama ardiente en el aire y reduciéndola a su apariencia original. Ella no podría haber estado más pálida. Justo cuando rechinó los dientes y estaba lista para cargar hacia adelante nuevamente, escuchó una voz suave. Paraíso de las estrellas. Un globo celestial de forma extraña voló hasta la parte superior de la puerta ensangrentada. Una luz brillante y pura se desvaneció como el polvo de las estrellas, y llegó un cosmos profundo y oscuro que envolvió toda el área. En la frialdad infinita, las estrellas brillantes se unieron en diferentes círculos mágicos según el horóscopo. La ondulante oscuridad se detuvo y los árboles llenos de ojos y bultos se marchitaron. Los rugidos que provenían de detrás de la puerta ensangrentada fueron reprimidos al mínimo. El emperador de Arcana ha llegado, la dama ardiente se sintió enormemente aliviada. Sabía que habían llegado Douglas y los refuerzos del Congreso de Magia. Ciertamente era imposible para Will of Abyss, que no había llegado por completo, luchar contra una leyenda superior que estaba más cerca de un semidios de un reino diferente. Cualquiera que fuera su propósito, estaba destinado a fracasar. Cuando sus preocupaciones se fueron, escuchó otra voz suave. Perdón de la diosa de la nieve. Una columna de luz transparente pasó rozando sus ojos. Gracias a la ayuda de Paradise of Stars, golpeó la puerta ensangrentada que estaba envuelta en llamas pálidas y carmesí. Aparecieron corrientes eléctricas y láseres que apenas eran visibles a simple vista, construyendo una red de nieve y hielo cuyas rejillas eran demasiado densas para ser vistas. El aire dentro de la red estaba congelado, los árboles estaban congelados, el pálido y carmesí fuego ardiente estaba congelado, y también la puerta ensangrentada. Todo se redujo a la frialdad y la oscuridad sin vida. Al presenciar la escena, la dama ardiente y el monarca del destino sintieron que sus ojos también estaban congelados. La extrema e incomparable frialdad los hizo temblar desde el fondo de sus corazones. ¿Lucien Evans tiene un hechizo de nieve tan aterrador? Ellen ralentizó el lanzamiento de su hechizo. Miró el área que había sido atrapada en una temperatura terriblemente baja con la pasión que solo tenía cuando estudiaba arcanos y magia. Fuera de la órbita del planeta, una luz sagrada de marfil brillaba lentamente, y Benedicto III apareció en el vacío oscuro. Levantó alto su bastón de platino. Mirando los enormes restos que corrían hacia él, habló con misericordia y lástima. Cuando el mundo esté sucio y sucio, lo limpiarás todo con tu furia. En el universo sin aire, su voz se extendió de formas extrañas. Esos meteoritos se detuvieron milagrosamente. Luego, giraron en su dirección y dejaron un camino brillante y ardiente en la atmósfera. Sus restos se derrumbaron hacia alguien como una tormenta torrencial. Capítulo 737 El castigo del dios. El horno ardiente en la sala ahuyentó la gélida frialdad del mes del hielo. Heidi y sus amigas se apoyaron perezosamente en sus sillas con diferentes libros en la mano. Leyeron los libros mientras disfrutaban de la comida dulce especial. Aunque se habían instalado acondicionadores de aire mágicos en sus habitaciones, haciendo que el invierno fuera cálido y el verano fresco, Heidi prefería los hornos, porque el fuego en el horno traía calor a su corazón. Para ella era el símbolo de una verdadera familia. La magia es realmente grandiosa. No me preocupo por engordar, no importa cuánta comida dulce tome, y Heidi se palmeó el estómago con satisfacción. Fa-Burning no solo funcionó en el enemigo. Era bastante popular entre las brujas cuando estaba bien controlado. Sintiendo algo, parpadeó hacia un lado de la ventana y miró el cielo alto, solo para descubrir que las estrellas fugaces pasaban por el cielo y caían como lluvia. Fue realmente hermoso. Mira, una lluvia de meteoritos. Heidi nunca podría resistirse a una vista tan maravillosa. Ella exclamó a sus compañeros. Sin embargo, sus ojos se congelaron repentinamente en este momento. Según su conocimiento del horóscopo y el campo de fuerza, el lugar de aterrizaje de la lluvia de meteoritos sería Allen. Ella soltó. Los hechiceros que observaron las estrellas en la torre también abrieron la boca.
¿No debería la lluvia de meteoritos aterrizar en el océano ilimitado de acuerdo con la observación y profecía anteriores? Después de eso, muchos hechiceros saldrían y buscarían los meteoritos como material para sus estudios y alquimia. ¿Por qué había cambiado la trayectoria de las estrellas fugaces, haciéndolas atacar a alguien como una tormenta? Allen, Brook y Atawai, quienes vigilaban la ciudad en el cielo en reemplazo de Ellen, lo notaron antes que ellos. Brook tenía la intención de volar y destruir los meteoritos mientras aún estaban en el cielo, pero la lluvia de meteoritos era inimaginablemente enorme. Además, dado que el punto de aterrizaje de la lluvia de meteoros había cambiado de manera extraña, tuvo una sensación terrible y no salió imprudentemente a bloquearlo. Alarma de nivel 1. La defensa de Allen está completamente activada. Atawai activó los círculos mágicos correspondientes con calma. Nos concentraremos en la defensa y destruiremos cualquier estrella fugaz que pueda golpear a Rentato o cualquier área poblada cercana con rayos y láseres. La rareza del asunto la impulsó a aumentar el nivel de alarma. De lo contrario, un accidente tan natural solo merecía una alarma de nivel 2 como máximo. Brook, por otro lado, habló con su semiplano que permaneció conectado. Active completamente los círculos de defensa de las torres mágicas en las sucursales locales. Las leyendas supervisoras ampliarán el rango de alarma. Las otras leyendas regresarán a Allen inmediatamente y estarán preparadas para el ataque y el refuerzo. Los dos llevaron a cabo con calma las contramedidas e informaron a Douglas, Lucien y los demás hechiceros del norte del asunto. Gigantescas gotas de lluvia, en una luz brillante y dejando un rastro brillante detrás, se precipitaron y aplastaron a Allen. Al mismo tiempo, una intensa niebla se extendió por todo Allen, haciendo que la ciudad en el cielo pareciera un sueño en lugar de una realidad. Estrellas centelleantes surgieron de la niebla y se conectaron entre sí en un vasto cielo estrellado alrededor de Allen. Cada uno de ellos ocupaba un lugar determinado y circulaba según trayectorias específicas, formando diferentes círculos mágicos. Esos círculos mágicos luego se superpusieron e integraron en un círculo mágico mayor que se jactaba de un poder aterrador. Esa fue la forma definitiva de defensa de Allen. Las gotas de lluvia eran cada vez más brillantes cuando los gigantescos meteoritos ardientes golpeaban brutalmente el cielo estrellado y brumoso. Las estrellas eran aún más brillantes y las ondas se extendían en la niebla, pero el meteorito no se encontraba por ninguna parte. Las gotas de lluvia de las estrellas caían sin parar con el aire destructor del mundo. La niebla en la defensa de Allen fluctuó, y parte de las estrellas incluso se extinguió. Al enfrentarse a un accidente natural tan puro, Brook y Atawai podrían haber adoptado otro efecto mágico: la antigravedad y la desviación. De esa manera, la lluvia de meteoritos no podría causar ningún daño a Allen en absoluto. Sin embargo, tal forma de procesamiento transferiría el daño de la lluvia de meteoritos al suelo, y como el poblado Rentato no estaba muy lejos, decidieron resistirlo por las malas. Al borde de la tormenta torrencial, los meteoros volaron más allá de la defensa de Allen, cayendo sobre las aldeas alrededor y Rentato. En este momento, en el cielo estrellado y brumoso alrededor de Allen, una columna de luz carmesí y espesa se lanzó repentinamente y golpeó uno de los meteoros con precisión. Sin un sonido, el meteoro no se veía por ninguna parte, como si se hubiera quemado. Láseres carmesí y rayos verdosos salieron disparados de la defensa, destruyendo todos los meteoros que pudieran golpear el suelo. En este momento, los ciudadanos de Rentato ya habían descubierto que se habían activado los círculos de defensa de la ciudad. Miraron el cielo con asombro, solo para captar la escena en la que caían estrellas fugaces y los láseres los lanzaban. Estaban demasiado asombrados para decir algo. Eso fue 10.000 veces más espectacular que las batallas mágicas descritas por los bardos y las obras de teatro. Incluso el mayor número de meteoros no podría impulsar una tormenta de larga duración. Después de la primera ola, los meteoros se volvieron más escasos. Justo cuando los hechiceros de Allen se sintieron un poco aliviados, una estrella fugaz que parecía estar quemando su vida pasó por la atmósfera. La luz sagrada de marfil de la estrella fugaz iluminaba más de la mitad del cielo. El poder contenido en la estrella fugaz era mayor que todas las estrellas fugaces antes combinadas. Fue como un castigo del cielo y del dios. Benedicto III. Viken, Brook, Atawai, Brook y Oliver gritaron nombres diferentes. Un ataque tan poderoso solo podría haber sido lanzado por un semidios. Incluso el pontífice de la Iglesia del Norte, que era capaz de la gracia de Dios, no podría haberlo logrado. Protección elemental. Colapso magnético. Bola de aniquilación. Campo antigravedad.
Y, conmocionados como podrían haber estado, sus reacciones no se ralentizaron en absoluto. Realizaron sus hechizos legendarios y activaron los círculos mágicos defensivos. De repente, un círculo mágico ante Brook y Atawai se activó y se manifestó en una pantalla. Dentro de la pantalla estaba la escena en la órbita planetaria. Aparecieron puntos de luz marfil y se convirtieron en Melmax, Philip y los otros grandes cardenales. Volaban rápidamente hacia Brook y Atawai. Esa era la perspectiva del planeta artificial. Por lo tanto, su objetivo no era Brook y Atawai, sino el planeta artificial. Crea caos para distraer y dispersar a las fuerzas enemigas, y luego ataca al enemigo rápidamente para que no haya tiempo para refuerzos cuando se den cuenta de lo que está pasando. Ese era exactamente el plan de Philip, simple pero efectivo. Nadie podía ignorar el ataque de un semidios. Por supuesto, la emergencia de Will Favis en la Tierra del Norte lo hizo aún más encantado y confiado en su victoria. La estrella fugaz parecía llevar la voluntad del dios. Llegó imparable, jurando destruirlo todo. Brook y Atawai estaban completamente ocupados y no podían salir de la defensa en absoluto. Auge. La estrella fugaz golpeó a Alien, provocando una enorme explosión. La capa colorida de protección elemental se rompió inmediatamente y el campo antigravedad se desvaneció en el aire bajo la luz sagrada de marfil. El campo magnético oscuro y retorcido se rompió. También lo eran las estrellas brillantes y los círculos mágicos. Incluso la niebla se había dividido en varias partes. Aunque no se causó ningún daño significativo a la defensa de Alien y las dos leyendas principales, sus reacciones fueron limitadas. Brook miró al cielo, como si pudiera ver al Papa que estaba parado en la periferia del planeta a través de la atmósfera y la oscuridad. El hombre caminaba lentamente con el bastón de platino en sus manos, desapareciendo antes de que brillara la luna plateada. Informar a Douglas y a los legendarios hechiceros que vigilan las ramas, tan indiferente como antes, Atawai le preguntó a Prosper sin la menor frustración. Dentro del bosque antiguo en el norte, después de que Lucien lanzó el hechizo de hielo supercongelante y consolidó la puerta sangrienta, todo el bosque se quedó en silencio, como si incluso las robustas criaturas del norte también hubieran sentido la frialdad que no pertenecía al mundo normal. No se atreven a actuar imprudentemente, por temor a que el frío se extienda. Era difícil mantener una temperatura tan extremadamente baja. La oscuridad helada se derritió gradualmente y se vaporizó hasta convertirse en una pura niebla. Los árboles mutados, la cueva subterránea y el fuego pálido y carmesí cerca de la puerta ensangrentada se convirtieron en niebla y desaparecieron, y la puerta ensangrentada era tan estrecha que apenas era visible. También estaba a punto de desaparecer por completo. En este momento, el rugido más malvado y caótico volvió a resonar detrás de la puerta, convirtiendo la nieve en una bruma sangrienta. La puerta ensangrentada, por otro lado, estaba contaminada por la repugnante y retorcida negrura. Se expandió rápidamente y explotó de repente. Auge. Como si todo un abismo colapsara en este lugar, el caos y la sangre enterraron los alrededores. La puerta fue completamente destruida, pero aún así creó un ataque desalentador al final. Este lunático. Lucien y los demás hechiceros soltaron una maldición. La voluntad del abismo era realmente irracional. Realmente había detonado una capa de abismo, sin considerar cuánto poder le quedaba después de cruzar el reino y cuánto daño quedaba. Personal espacial. Ondas de luz se juntaron junto a la mano de Lucien en ondas, colocándose a él y al monarca del destino junto a él en muchos universos de distancia. La caótica maldad devoró el lugar, anunciando la llegada del más espantoso silencio. En la órbita, los pocos grandes cardenales se dispersaron y permanecieron en alerta, en caso de que alguien bloqueara el espacio y los atacara, mientras Philip y Saint Melmax volaban hacia un planeta artificial plateado. El planeta artificial estaba completamente grabado con patrones mágicos oscuros y complicados, que parecían haber llegado a la parte central. Vamos a traerlo. A pesar de lo encantado que estaba Philip, todavía sacó una cruz de la verdad con prudencia. La cruz no brillaba y parecía tan poco atractiva como si estuviera hecha de piedras al azar. En él se había grabado el emblema de la santa verdad y las estrellas que representaban a los ángeles. Eliminación. Felipe levantó la cruz. Una vaga negrura brillaba en él con cierto aire de sacralidad. La oscuridad, que era completamente diferente de la oscuridad circundante, roció el planeta artificial, eliminando inmediatamente las ondas mágicas y apagando los círculos mágicos plateados. Era un objeto legendario que se correspondía con el poder de sangre de eliminación.
Philip temió que se instalaran otras trampas en el planeta artificial y decidió deshacerse de todas a la vez. Sin embargo, cuando el último círculo mágico se extinguió, algo parecía haberse activado. Su núcleo no se vio afectado por la eliminación en absoluto y comenzó a reaccionar por sí solo, lo que resultó en una explosión instantánea. Auge. Una luz deslumbrante que parecía que el sol brillaba y una tormenta de energía consumía el medio ambiente. Bueno, Philip no tuvo tiempo de reaccionar en absoluto cuando vio a Melmax parpadear hacia su frente para resistir el ataque. En el bosque de la Tierra del Norte, Lucien y los hechiceros finalmente limpiaron el poder caótico del abismo. En este momento, algo brilló en el cielo nocturno. Lucien miró la luz inusual y sonrió a Fernando. Un reactor nuclear que pierde el control cada vez que se activa tiene su propio uso. El único problema es que el planeta artificial no era lo suficientemente grande. Con su expresión elegante, Fernando no hizo ningún comentario. Capítulo 738 en vano. En San Ivansburg y cuando las estrellas fugaces pasaron por el cielo y golpearon a alguien como una tormenta, Belkovsky, el pontífice de la Iglesia del Norte que estaba dentro de la catedral, sintió algo aunque no vio nada. Mirando el techo, que tenía hermosos relieves, se dijo a sí mismo en estado de shock. ¿Viken ha tomado medidas? ¿Están planeando capturar un planeta artificial? Él y los grandes cardenales de la Iglesia del Norte ya habían hecho un plan para reclamar uno de los planetas artificiales cuando la Iglesia del Sur los estaba capturando. Incluso estaban tramando reforzar el progreso detrás de la cortina en caso de que la Iglesia del Sur pospusiera las cosas y les diera a los planetas artificiales una mejor oportunidad de actuación. Sin embargo, cuando realmente sucedió, permaneció absolutamente quieto y ni siquiera convocó a los santos y los otros grandes cardenales. Eso se debió a que la Iglesia del Sur tomó medidas demasiado rápido para que el Congreso de Magia reaccionara. Naturalmente, la gran batalla que preveían no tuvo lugar en absoluto. Si saltaran a la órbita a través de los círculos de transmisión preinstalados en este momento, no verían nada más que la espalda de los grandes cardenales de la Iglesia del Sur que se encontrarían con los refuerzos del Congreso de Magia que habían llegado tarde y soporta la furia del Congreso de Magia en lugar de la Iglesia del Sur. ¿Quién tomaría la culpa de otra persona sin obtener ningún beneficio de ello? El Congreso de Magia no puede ser tan inerte, ¿verdad? Por muy fuerte que sea Viken, no puede permanecer fuera de lance por mucho tiempo, ¿o cómo puede reprimir a tantas leyendas y grandes arcanistas? En circunstancias normales, Viken debería haber atacado a alguien para detener algunas leyendas importantes y a la mayoría de los grandes arcanistas, pero como no podía bloquearlos a todos, los arcanistas restantes llevarían a los otros hechiceros legendarios a la órbita y lucharían contra los grandes cardenales como Melmax. Aunque no pudieron evitar que la Iglesia del Sur se llevara el planeta artificial porque habían sido ralentizados, inevitablemente estallaría una gran batalla que la Iglesia del Norte esperaba. Sin embargo, resultó que el cielo estaba absolutamente en silencio en este momento. ¿Dónde estaban los grandes arcanistas del Congreso de Magia? Sin la navegación de los grandes arcanistas, era imposible que las otras leyendas llegaran a la órbita a través de proyecciones porque estaban a 2 niveles de Melmax y serían aplastadas. Si Melmax tuviera Purge Cross con él, probablemente serían asesinados. Una profecía del poder divino se llevó a cabo de inmediato. Como la cosa estaba sucediendo y nadie trató de interferir o cubrir la trayectoria del destino, Belkovsky comprendió de inmediato lo que estaba sucediendo. La voluntad del abismo había llegado a la Tierra del Norte sin una señal. ¿Está trabajando con Viken? Belkovsky se sintió tan divertido como si hubiera visto su propia notificación de muerte. Sin creerlo en absoluto, sabía que solo había una forma de cooperar con la voluntad del abismo, que era establecer un ritual que pudiera convocarlo y abrir la barrera de planos, y si el ritual pasaba a estar cerca de los enemigos que necesitaba ser tratado, Will of Abyss no dudaría en matarlos. Por lo tanto, Belkovsky preferiría creer que Viken se aprovechó de la insensatez de Will of Abyss, pero ¿cómo exactamente lo convocó? Permitir que llegara un semidios que no pertenecía al principal mundo material tuvo un gran costo. Sin embargo, no había ninguna señal antes del incidente y no había disfraces como paraíso en la Tierra en la superficie. Belkovsky consideró el enfoque de Viken en caso de que se le tratara de la misma manera en el futuro. De repente, su corazón de fe se agitó de nuevo. La extraña sensación lo llevó a parpadear hacia la ventana y mirar al cielo. En la lúgubre tarde de un día de invierno, una luz brillante parecía haber destellado en el cielo alto.
Podría haber escapado a la atención de todos los demás, pero Belkovsky, como la leyenda más fuerte, ciertamente no tuvo problemas para distinguirlo. Entrecerró los ojos y dijo: ¿ha explotado el planeta artificial? Además, la explosión es tan poderosa como legendaria. Esos herejes de la Iglesia del Sur ni siquiera lanzaron ningún poder divino para eliminar los efectos. No podrían haber sido tan tontos, ¿verdad? De repente se sintió afortunado de que no actuaran en ese momento. De lo contrario, no solo su esfuerzo habría sido en vano, sino que también habrían expuesto su intención y cabreado del Congreso de Magia. Aunque otros intereses seguirían manteniendo su cooperación, era posible que el Congreso de Magia le devolviera el favor algún día. En la órbita vacía, Saint Katy, Astira y las demás personas, que permanecieron en alerta a lo lejos, sintieron la anomalía del planeta artificial cuando sintieron el calor abrumador que se acercaba a ellos. La creciente tormenta de energía barrió como un torrente. ¡Maldición! ¿Cómo pudo pasar esto? Sus elementos divinos se activaron cuando se exclamaron a sí mismos, antes de que todos fueran ahogados por la tormenta de energía. El reactor de fisión de Fernando Yatawai se basó principalmente en la ingeniería inversa sobre fisión atómica y sus propios estudios sobre la reacción de fisión. Tenían una idea aproximada del papel que jugaban los neutrones, pero aún estaban lejos de utilizarlo de manera constante. Para citar a Lucien, el núcleo de su reactor de fisión era esencialmente una bomba atómica, cuya energía fue liberada lentamente por la magia. Por eso ocurrían accidentes todo el tiempo y se generaban explosiones legendarias. Cuando la Cruz de Purga eliminó los círculos mágicos del exterior y detuvo la magia de bloquear las reacciones, el reactor fallido dentro del planeta artificial comenzó a funcionar. En este momento, el efecto de eliminación no había llegado al núcleo y no podía eliminar el círculo mágico del reactor en el interior. Cuando comenzó la reacción de fisión, ya era un curso natural y, por lo tanto, no se podía eliminar. Los círculos mágicos que podían eliminarse, por otro lado, eran las partes que facilitaban la liberación de energía para que pudiera utilizarse. Por lo tanto, la explosión después de la pérdida de control fue aún mayor y más poderosa. Una luz deslumbrante barrió todo a su alrededor con una energía abrumadora. El planeta artificial en el centro fue completamente vaporizado, y el área fue devastada por las maldiciones más engañosas. Cuando se apagó la luz, Melmax, Philip y los otros grandes cardenales reaparecieron. Algunos de ellos estaban completamente envueltos en el reino bendito, y algunos tenían 6 alas blancas que cubrían su espalda. Melmax, que estaba al frente, sostuvo la espada larga, Oli Avenger, con ambas manos y anuló las maldiciones invisibles cubiertas de luz. Afortunadamente, no es Eternal Blaze, le dijo a Philip y al resto de ellos en voz baja. Era difícil saber cómo se sentía. Cuidado con la maldición. No seas descuidado. Aunque no parezcan demasiado dañinos, sus consecuencias pueden ser nefastas. Aunque Atomic Fission podía alcanzar el nivel 3 de legendarios y el lanzador y los materiales eran lo suficientemente buenos, la explosión anterior era solo legendaria de nivel 1 porque el planeta artificial solo podía acomodar círculos y materiales mágicos limitados. No podía lastimar a Melmax, un caballero legendario superior, en absoluto. Sin embargo, eso no significó que Melmax no estuviera asustado. Si fuera Eternal Blaze lo que sucedió en el accidente de la explosión hace un momento, habría resultado gravemente herido de nuevo después de haberse recuperado del daño. Incluso era posible que se produjeran enfermedades irrecuperables debido a las lesiones consecutivas. Detrás de él, Philip tenía el pelo desordenado y parecía bastante frustrado. Si Melmax no se lo hubiera bloqueado, probablemente habría resultado gravemente herido. Dijo con furia e incredulidad. ¿Por qué los círculos mágicos se detonaron después de que fueron eliminados por la Cruz de Purga? No podía pensar en ello en absoluto. Si no hubieran eliminado los efectos con Purge Cross, habría llevado mucho tiempo suprimir los círculos mágicos periféricos del planeta artificial y devolverlo, y las probabilidades de encontrar hechiceros legendarios habrían sido mayores. Sin embargo, poco previeron una situación tan increíble después de usar la Cruz de Purga. Quizás, un hechizo legendario que se había lanzado antes estaba sellado por dentro. Después de que eliminaste el sello, naturalmente estalló, especuló Melmax basándose en su experiencia. Eso es imposible. Estamos hablando de un hechizo legendario. El planeta artificial no es un objeto legendario. Además, bajo la eliminación, haya comenzado o no, todos los poderes legendarios deberían haber sido eliminados. Philip meneó la cabeza con confusión y miedo. Detener.
En el canal de comunicación que era similar al vínculo telepático, Santa Katy habló solemnemente. No nos molestemos por qué sucedió por ahora. Lo más importante en este momento es qué hacer a continuación. ¿Vas a capturar el otro planeta artificial cercano? ¿O deberíamos simplemente evacuar? No tenemos mucho tiempo. No quiero luchar contra los grandes arcanistas. Habían elegido este planeta artificial porque había otro candidato no muy lejos. Philip se calmó. Frunció el ceño por un momento antes de negar con la cabeza y dijo: Vamos a evacuar. El tiempo en que el Congreso de Magia no puede reaccionar ha pasado, a menos que su santidad esté dispuesto a continuar su represión. Sin embargo, eso le dará a la Luna Plateada y al Señor de Infierno una oportunidad para atacar a su santidad. Si su santidad está gravemente herido por eso, seremos atrapados en una situación sutil ya que el Rey Angular no nos responde ahora. Era obvio que el Papa era más importante que el planeta artificial. La frustración y la ira consumieron a los grandes cardenales, pero poco pudieron hacer. Tales operaciones estuvieron al borde del fracaso una vez que se rompieron la brusquedad y la brecha de tiempo, a menos que estuvieran dispuestos a convertir una operación temporal en una guerra total. La luz marfil brilló y los grandes cardenales desaparecieron de la órbita tan rápido como llegaron, pero con una impotencia adicional. En el otro planeta artificial, no muy lejos, las líneas plateadas brillaron y construyeron un círculo mágico extraño, que desdibujó los alrededores como si estuviera conectado a mundos diferentes. Algunos de los mundos tenían tormentas furiosas, y algunos eran de naturaleza armoniosa. A través del círculo mágico llegaron Douglas, Fernando y el resto con sus proyecciones. Luego, conectando sus propios semiplanos, transformaron las proyecciones en sus cuerpos reales. No vinieron aquí. ¡Qué montón de corredores rápidos! Al ver que el planeta artificial estaba tan tranquilo como antes, Fernando no dudó en burlarse de los enemigos. Douglas sonrió. No están poseídos por el diablo de la codicia. ¿Cómo no pudieron haber llegado a la conclusión de que era peligroso venir aquí? Si vinieran, al menos uno de ellos sería asesinado. Yo, por mi parte, deseaba que hubieran venido. Podemos dejar que saqueen los restos del planeta artificial después de una gran batalla, dijo Lucien, no sin remordimientos. ¿Por qué? Era imposible que Ellen se dedicara a sus estudios de magia y arcanos en este momento, por lo que mostró un interés inusual en el comentario de Lucien. Capítulo 739. El futuro es brillante. Sin el bloqueo del aire, era aún más fácil para un hechicero extender su poder espiritual. Por lo tanto, el rango del campo de fuerza de su poder espiritual era docenas de veces más amplio que en el suelo. Sin embargo, en un rango tan amplio, Lucien y los otros hechiceros no podían sentir nada excepto un planeta artificial solitario que estaba operando en un patrón fijo. Todo el ambiente era desolador y lúgubre. Ese era exactamente el sentimiento del universo real más allá de la atmósfera. En tal órbita, Lucien, Douglas, Fernando y Ellen eran tan pequeños en comparación con los planetas artificiales, pero estaban llenos de un aire tan intimidante que parecían pequeños soles. Eran la tierra natural, el infierno del trueno, el universo dentro del átomo y la ilusión construida con nieve. Cuando un hechicero legendario extendiera por completo su poder espiritual, su mundo cognitivo medio solidificado interferiría con la realidad junto con su semiplano. En un ambiente tan tranquilo y sombrío, Lucien respondió a la pregunta de Ellen con una sonrisa. Porque prefiero que la Iglesia nos imite, nos persiga y compita con nosotros en el dominio en el que somos buenos, que centrar su atención en sus estudios teológicos, en cuyo caso podrían encontrar una manera de aplicar plenamente Montan Paradise en algún momento. Ellen asintió con la cabeza. Estaba sumida en sus pensamientos. Por lo tanto, demostró la importancia de los planetas artificiales para distraer a la Iglesia de su punto fuerte, para que compitieran con nosotros en un dominio del que no saben nada pero en el que somos muy buenos. Así es. Aunque es posible que no puedan desentrañar los misterios de Montan Paradise, será mejor que evitemos los accidentes lo mejor que podamos hasta que tengamos ventajas abrumadoras. Lucien asintió. ¿No le preocupa que la situación se intensifique rápidamente después de que la Iglesia comprenda los secretos de los planetas artificiales? Ellos juegan un papel importante. Como armas estratégicas, ¿han convertido las alturas de mando comunes en un control de órbita a nivel planetario?, preguntó Douglas con una dulce sonrisa. Dominar la altura no fue un término difícil de entender para el Congreso de Magia. La ciudad en el cielo fue un producto para dominar la altura, salvo que nadie lo resumió de esa manera antes. Lucien dijo sin prisa.
Es cierto que los planetas artificiales son muy importantes, pero solo hemos desarrollado parte de sus posibles usos. Hasta que se resuelva el problema de la energía, solo pueden ayudar con la transmisión de señales, la vigilancia y la prospección. No son la clave para la victoria. El más importante de sus usos es la transmisión de señales. Para la Iglesia, dado que los círculos de transmisión de imágenes se han establecido ampliamente, los clérigos de nivel medio ya pueden lograr el efecto que es similar al que los planetas artificiales pueden presentar en el territorio en el lado opuesto del estrecho de Storm. En los lugares que estamos ocupados por nosotros y la Iglesia del Norte, pudieron en el pasado pero no ahora. En cuanto a la transmisión en vivo y otros medios, ¿cómo podían permitir que la gente común lo disfrutara? Para ellos, cuanto menos sepa la gente, lo que valoran es el valor potencial detrás de la transmisión de señales de los planetas artificiales. Sin embargo, las partes que se pueden utilizar actualmente pueden ayudarlos a recuperar el estado anterior a la batalla de Rentato en el mejor de los casos. Para nosotros, ese no es un cambio tan malo. Además, conociendo también los mecanismos y detalles de los planetas artificiales, ¿no tenemos formas de frenar los planetas artificiales de la Iglesia? ¿No podemos piratearlos y robar las comunicaciones secretas? Ese es el dominio con el que estamos familiarizados y en el que somos buenos. Hablando de eso, Lucien de repente recordó algo. Sonrió y dijo: en pocas palabras, estamos arrastrando al enemigo al campo que conocemos antes de vencerlo con nuestra abundante experiencia y profundos estudios. El poder divino se basa en el poder de Thanos y es más conveniente en la órbita. Si logran duplicar planetas artificiales, su ataque y defensa serán mucho mejores que los nuestros. ¿No tienes miedo de que nos superen? Fernando tenía un aspecto horrible desde que Lucien se burló de su reactor incontrolable. Lucien se rió entre dientes. Si la Iglesia fuera otro congreso que tuviera su propio sistema de arcanos, sus propios créditos de arcanos, puntos de arcanos, etc. para fomentar los estudios, sus propios cientos de años de conocimiento, sus propios estudios profundos en los dominios macroscópicos y microscópicos, yo no he propuesto la sugerencia en absoluto. Por supuesto, eso no fue absoluto. Si tuvieran fundamentos arcanos similares, tal guerra planetaria también podría transformar su batalla en una competencia de la economía general. La conclusión era que deberían competir con el enemigo en cualquier aspecto en el que fueran mejores, y no al revés. En cuanto a ahora, considerando los fundamentos que dije, no me preocupa en absoluto que la Iglesia nos supere en planetas artificiales, ni en 10 años, ni en 100 años, ni en 1000 años, agregó Lucien. A menos que la Iglesia comience a construir su propio sistema de arcanos. Pero en ese caso, no habrá conflictos irreconciliables entre ellos y nosotros cuando dejen de depender por completo de las creencias. Podemos unirnos. Sus planetas artificiales pueden ser más agresivos, pero hasta que Mountain Paradise realmente pueda desempeñar un papel, esos planetas no pueden servir como cañones en órbita para bombardear el suelo. Nuestros reactores nucleares, por otro lado, probablemente tendrán éxito en 1 o 2 años. Después de que se minimicen, serán tan buenos como los planetas artificiales. Está hablando como si la Iglesia no pudiera hacer nada más que esperar su muerte, y nuestro futuro no es más que brillante. Douglas se rió entre dientes. Lucien respondió: nuestro futuro es brillante, pero el camino que tenemos por delante es difícil. De hecho, estoy seguro de que debe tener ideas similares, señor presidente, excepto que nunca las ha propuesto específicamente. Por ejemplo, todos los artículos sobre estudios arcanos se publican públicamente, y la Iglesia y los demás países pueden leerlos todo el tiempo que quieran. En cuanto a la magia, solo hay principios y pautas, y las estructuras específicas solo se pueden leer e intercambiar con suficientes permisos. Como resultado, sienten que conocen los arcanos y pueden alcanzarnos, pero nunca podrán hacerlo. No pensé tanto en ese momento y simplemente hice el sistema con la impresión de que no lo entenderían en absoluto, admitió Douglas con franqueza con una sonrisa burlancia. En mi opinión, sin su propia investigación y exploración, y sin una acumulación de mucho tiempo, no tenía sentido leer directamente los documentos, por lo que la mayoría de los clérigos y expertos de otros países no podrían haber obtenido mucho de nuestros documentos arcanos públicos. No sabía que el Papa era Viken, y mantuvo una actitud vigorosa en el aprendizaje. Ellen intervino de repente. Evans, ha instalado reactores incontrolables en cada planeta artificial a un costo enorme, solo para que la Iglesia no pueda adquirirlos fácilmente. Sí.
apreciarás las cosas que no puedes conseguir fácilmente. Habrían sospechado nuestro verdadero propósito si fuera demasiado fácil. Por lo tanto, tenemos que ponerlos en dificultades y obligarlos a pagar un alto precio. Solo de esta forma dedicarán más tiempo a la imitación y modificación. Lucien negó con la cabeza como si estuviera muy decepcionado. No sabía que no tenían espíritus con los que luchar. Esperaba que intercambiaran la vida de un santo cardenal por los secretos de los planetas artificiales. Douglas también suspiró. Parece que tenemos que encontrar una manera de darle esa oportunidad a la Iglesia de nuevo. Parecía que estaba de acuerdo con la idea de Lucien. ¿Cómo podemos asegurar que la Iglesia esté dispuesta a obtener los planetas artificiales a pesar de los riesgos y que se dediquen a imitarlo y modificarlo? Preguntó Fernando con cautela. Si no capturan los planetas artificiales y estudian sus secretos, no habrá nada que puedan hacer cuando llevemos a cabo todos los usos de los planetas artificiales y controlemos la órbita y el planeta. Entonces, serán eliminados con el tiempo. Ese proceso llevará más tiempo y puede tener cambios inesperados. Si eligen esa opción, todo será exactamente igual que antes, dijo Lucien solemnemente. Douglas sonrió de nuevo. Nuestro futuro es realmente brillante. Independientemente de lo que elija la Iglesia, su fracaso es inevitable. Esa es la elección de nuestra era. Sin embargo, de repente suspiró, y también Lucien. Expiraron una bocanada de aire inexistente en el espacio sin aire y dijeron casi al mismo tiempo con sentimientos encontrados. Semidioses. Sí. Si los semidioses que estaban en posesión de los misterios de los no muertos ya no existieran, el Congreso no necesitaría conspirar contra la Iglesia en absoluto. Podría desarrollarse lo más rápido posible para eliminar la Iglesia. Por eso el camino que tenemos por delante es difícil. Lo más probable es que el Congreso sea destruido por algunos semidioses cuando colaboran. Lo más probable es que algunos de nosotros seamos asesinados por los semidioses antes de que podamos ver la victoria final, Lucien dijo gravemente pero sin miedo. Al mirar las estrellas, Douglas comentó. Aunque es importante para nosotros tener nuestros propios semidioses, el desarrollo del Congreso de Magia tiene que estar enfocado en los estudios arcanos y aplicaciones mágicas, porque nuestro camino de semidios debe y solo puede construirse en ellos. De acuerdo con el punto de vista de Douglas, Fernando y Ellen asintieron al mismo tiempo. Muy bien, ¿cuál es el próximo plan entonces? Douglas miró a Lucien y le pidió su opinión. Pensando por un momento, Lucien dijo. Quizás, podamos rastrear los problemas insidiosos dentro del Congreso en nuestro plan. Antes de que la Iglesia del Sur se retirara de los 4 países de este lado del estrecho y la costa norte, había muchos espías de la Iglesia en el Congreso. Más tarde, la situación mejoró y llegaron algunos nuevos espías. Sin embargo, después de que Dicken reveló en secreto los secretos para convertirse en semidios, sospecho que alguien dentro del Congreso está trabajando tácitamente con la Iglesia. Algunas de las frases fueron inventadas por Lucien en Arcana Voice antes. No fue difícil para Fernando y los demás hechiceros entenderlo. Además, Ellen y Brock habían sido incluidos en los estudios de Douglas, Fernando, Atawai y Lucien sobre el camino de un semidios y los secretos de la inmortalidad. Eso es genial. Fernando odiaba a los espías más que a cualquier otra cosa. Solo odiaba no poder bañarlos con sus tormentas. Capítulo 740. La reunión original de los grandes cardenales en Lance, la ciudad santa. Todo el Bright Hall quedó atrapado en un incómodo silencio, como si se hubiera congelado. Estuvieran o no involucrados en la operación para capturar planetas artificiales, todos los grandes cardenales bajaron sus orgullosos rostros, listos para abrazar la furia de su santidad. La operación esta vez fue un fiasco demasiado grande. Había estado destinado a ser un fracaso desde el principio. Los riesgos que asumió su santidad fueron inútiles. Alguien tenía que ser responsable de eso. En comparación con los legendarios hechiceros del Congreso de Magia, los santos cardenales y los caballeros divinos de la Iglesia gozaban de menos inmunidad. Sus posiciones y los poderes bajo su control frenaron el aumento de su fuerza. Cuanto más alta sea su posición y mayor poder tengan, más cerca estarán del Señor y más rápido crecerán sus fuerzas. La dependencia fue fundamental. Por tanto, el castigo que sufrieron no fue insignificante y simplemente simbólico. Además, antes de captar los misterios de la fe, los papas anteriores tenían el método divino para cortar la conexión entre los santos cardenales castigados y Montan Paradise. Solo podían usar su propio corazón de fe sin poder reponerlo.
Muy pronto, se convertirían en las leyendas que estaban en un alto nivel pero carecían de la fuerza correspondiente. Los hechiceros legendarios, por otro lado, se basaban puramente en su propia fuerza. Incluso si perdieran su identidad como miembros del Consejo Superior, nada cambiaría. Se apoyaron en el Congreso de Magia para la combinación de recursos y un ambiente de arcanos y estudios de magia. Por lo tanto, gozaron de mucha más impunidad y su castigo realmente no los lastimaría. Esa fue también una de las razones por las que el Congreso se había dividido en muchas facciones y los conflictos internos nunca podían ignorarse por completo. La supremacía de las leyendas tenía ventajas e inconvenientes. De todos los grandes cardenales, Felipe era el más inquieto. Él fue quien ideó el plan. Benedicto III le dio la mayor libertad e incluso participó personalmente en ella, pero la había arruinado. La intensa explosión cuando el planeta artificial se detonó sonó como la risa burlona y maliciosa del Congreso de Magia, que resonó en el corazón de Philippe, haciéndole imposible relajarse. Aunque era un santo cardenal recién ascendido y un joven que tenía el potencial para ser santo, tenía que considerar cómo debía soportar la furia del Papa y evitar pérdidas tanto como fuera posible. Después de que el Papa Viken uniera y estabilizara a la Iglesia al introducir las formas de transformar el estado del cuerpo a través de los sentimientos de los creyentes y las formas de hacer uso del poder de la fe, todos habían logrado una o dos cosas. Fueron capaces de robar el poder de la fe por sí mismos y su fuerza había aumentado considerablemente. Ya no temían la desconexión de Montan Paradise. Sin embargo, también significó que ahora dependían más de la Iglesia. Con la santa verdad detrás de ellos, eran mucho más felices que los expertos que tenían que reunir el poder de los sentimientos y difundir la fe por sí mismos de manera sigilosa y ardua. Podrían robar abiertamente el poder de la fe de la parroquia bajo su control de acuerdo con una cierta proporción sin hacer nada adicional. Si fueran castigados y enviados a una parroquia remota, sería una gran pérdida para ellos. Con la corona sagrada en su cabeza gris y un bastón de platino en sus manos, Benedicto III miró a los grandes cardenales con indiferencia y no dijo nada durante 5 minutos. No liberó la intimidación de un semidios, pero la presión invisible de él todavía congeló el salón. Ninguno de los grandes cardenales se atrevió a hablar. De repente, exhaló un suspiro. El accidente esta vez no tuvo nada que ver contigo. No fue tu culpa. Tu plan era casi perfecto, y los grandes arcanistas estaban distraídos y estancados. Nuestro único error fue que no previmos que los malvados hechiceros eran tan astutos que instalaron dispositivos de autodetonación tan extraños en el planeta artificial. Su tono pacífico y su interpretación del asunto descongelaron inmediatamente la atmósfera grave. Philippe exhaló un largo suspiro de alivio desde el fondo de su corazón en sincera gratitud. Su santidad fue de hecho de mente abierta, previsora y razonable. Su santidad, ¿qué vamos a hacer ahora entonces? ¿Planear una operación similar? Philippe hizo intencionalmente una pregunta con una respuesta que conocía para cambiar el enfoque de la discusión del fracaso anterior. Como si no supiera lo que estaba en la mente de Philippe, Benedicto III dijo con una voz igualmente pacífica. Hasta que descubramos la rareza del dispositivo de autodetonación, ningún plan similar funcionará. Su santidad tiene razón. Cuando se elimina el efecto mágico, puede resultar en una explosión tan poderosa. Eso no es algo que deba subestimarse. Si no podemos averiguar la razón, es posible que alguien sea asesinado la próxima vez. Astira, el ángel del viento, dijo algo con miedo. Si el poder de la explosión estuviera cerca de Eternal Blaze, probablemente no serían borrados. Dado que un planeta artificial, que no era un elemento legendario, podía generar una explosión en el mismo nivel de fisión atómica, ciertamente había una pequeña posibilidad de que pudiera dar un Melmax también asintió con la cabeza. A menos que el ojo divino llegue en persona y lo controle con el poder divino como reloj de arena sagrado, no puedo pensar en otra forma de capturarlo por la fuerza bruta. Además, capturarlos por la fuerza tomará demasiado tiempo, y la operación escalará una batalla total. El ojo divino Arvin, uno de los 6 serafines, era uno de los 2 únicos expertos que eran capaces de detener los poderes divinos en la santa verdad. El otro experto fue, naturalmente, el Papa Viken. Su capacidad para controlar el tiempo y el espacio parecía ser un regalo del Dios de la verdad. Por lo tanto, incluso los caballeros que heredaron su poder de sangre y Astira, que tenía el poder del ángel del viento, no pudieron crear la parada del tiempo real. Lo mejor que pudieron hacer fue reducir o acelerar el tiempo. Podemos elegir formas que sean más indirectas y discretas. Felipe miró a Benedicto III.
Su santidad, las formas de convertirse en un semidios que liberaron en secreto deben haber sacudido a algunos de los hechiceros de alto nivel, ¿verdad? Podemos hacer uso de ellos, no terminó, pero todos los grandes cardenales en el lugar sabían lo que quiso decir. No era diferente de robar secretos y llevar a cabo asesinatos a través de espías como lo hacían en el pasado. En la reunión de emergencia al principio, Benedicto III les informó del origen de la Santa Verdad. Describió a Thanos, el Rey Sol, como el santo hijo del Dios de la verdad en la Tierra. Era un hijo santo que estaba en Trinidad con el Dios de la verdad y el Papa y un hijo santo que trató de eliminar el malvado imperio mágico y salvar a la gente. Los estudios de Thanos sobre los misterios de los dioses se describieron como una experiencia en la que sus recuerdos se despertaron después de ser convocado por el Dios de la verdad. El fracaso de su experimento al final, su integración con Mountain Paradise y su pérdida de la conciencia de sí mismo fueron descritos como un autosacrificio para salvar al mundo al abrir la cámara de la inmortalidad y despertar a los seres humanos. Tal historia solo podía convencer a medias a los grandes cardenales, pero el punto clave de Viken no era la historia en sí, sino hacerles darse cuenta de que el Dios de la verdad era verdaderamente un Dios real que dominaba el poder supremo aunque estaba dormido. Eso fue evidente por el poder abrumador de Mountain Paradise que percibieron. Además, desde que Viken reveló los misterios de los semidioses y la fe de forma voluntaria, naturalmente estaban completamente convencidos. Viken no mantuvo en secreto que había estado diseminando en secreto las formas de convertirse en un semidios, y los grandes cardenales no se mostraron demasiado reacios a eso. Después de todo, tenían un enorme territorio de fe que estaba bajo su control y no tenían que competir con nadie más. Podían ver a otras personas pelear entre sí como espectadores e incluso intensificar las competencias ayudando a diferentes fuerzas que estarían a su favor. Si otras personas unieran sus manos, todavía tenían un papa que podía realizar la llegada de Dios de su lado. Benedicto III negó con la cabeza. No propuse ninguna demanda cuando les ofrecí las formas de convertirse en semidios, y no harían nada que vaya en contra de sus propios intereses por nosotros. De hecho, me alegro más de ver esto. Cuando están cerca del éxito, será la fragante floración de las flores. Las cosas se volverán muy interesantes y tendremos mayores trofeos. Por lo tanto, no quiero que sus esfuerzos sean detectados solo por planetas artificiales. Vamos a rendirnos así. Philip se sintió un poco decepcionado. Benedicto III sonrió. Será un asunto diferente si revelan los secretos en su camino a cambio de otras cosas. Sé que el pájaro de la muerte necesita desesperadamente algún poder de fe. Además, se ha estado escondiendo muy bien. Incluso si está expuesto, habrá chivos expiatorios que morirán por él. Por otro lado, necesito conocer a otra persona. ¿Es posible que podamos obtener los secretos de los planetas artificiales directamente de él? Hizo una pausa allí y anunció el final de la reunión de los grandes cardenales. Melmax, María, Katy, Astira y los otros grandes cardenales estaban muy confundidos, preguntándose quién era la persona que el ave de la muerte y su santidad estaban tratando de conocer, pero tuvieron que dejar todos sus pensamientos y dejar el salón brillante sin un sonido. Fin del capítulo.